Es increíble. Las mujeres no se prostituían la mayoría de las veces por dinero. Las Por mujeres saco de tierra. se prostituían por latas de tierra. No. Estamos hablando de $6,000 Wow. por un hueco. Wow. Pagaron $6,600, $6,600 y pico dólares por un hueco. Por el hueco. Por ejemplo, yo trabajé en uno, que la mayoría del tiempo trabajé en ese, que estaba 36 metros bajo tierra. 36 metros bajando. Yo me metía en 8 de la noche y no salía más hasta el otro día de ese hoyo a 36 metros hasta el otro día 6 de la mañana. ¿Qué? O sea, toda la noche ahí abajo ¿Qué? picando y dando mandarria. ¿Qué? Que era una pelota de oro. Era una bola de oro. Una mafia total. Personas al nivel más alto que tú te puedes imaginar. Que la policía llegó tirando con balas de goma y a uno lo mataron. O sea, le dieron un balazo por un ojo y el muchacho se murió en el hospital. Esto es Mano y Pie Podcast. Hey, Yoko, hola familia, bienvenido a otro capítulo de esto que se llama Mano y Pie Podcast. Capítulo 23, una cosita que empezó hace 3 días y gracias a ustedes, ya vamos por el capítulo 23. Y nada, caballero, quiero empezar el podcast diciéndole gracias a todo el mundo. Si tú alguna vez has dejado un comentario, si has dado like, si lo has compartido con un primito, un abuelito, un papatito, con cualquiera que lo hayas compartido, si no has dejado un comentario bien lindo alguna vez, si te has suscrito, es porque tú eres parte de esta familia ya que está cogiendo un nivel que ni nosotros mismos esperamos. Nada, siéntete parte de este proyecto y dejan un comentario, ayuda al algoritmo a que otra gente nos sigan viendo, nos descubran. Y es la única forma de hacerlo es dándonos un like, activa la campanita para que cada lunes veas esto, dejan un comentario, dime de dónde nos ven, me interesa mucho saber de dónde nos ven y voy a seguir agradeciendo, pero en la voz de Mano. Qué vuelta, caballo. Qué vuelta voy a hacer, Sin café, ¿y viste cómo le entré? Alterado, bro. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién más tenemos que agradecerle hoy a hacer? Hoy tenemos que agradecer a una pila de gente. Hoy el podcast va a ser free advertisement todo el tiempo, ¿viste? La gente de la vieja escuela, este podcast va a ser como la canción de Don Omar. Gracias. ¿Te acuerdas? Que no sé qué, quién. Gracias a qué sé yo, a Gold Star Entertainment, qué sé yo, no sé ni cómo decía. Super podcast hoy, brother. Me gusta mucho el tema porque de esto sí no sé ni papa, bro. Hoy voy a pasar una escuela aquí. Super podcast, brother. Estoy súper intrigado y súper contento de hacer este podcast. Es una cosa que me va a cuadrar y que sé que a mucha gente le va a gustar, brother. Tú sabes que uno de niño siempre sueña con un tesoro. Nunca viste un cuento de eso de que la gente se encontró una botija en el patio con monedas de oro. ¿Tú nunca viste ningún cuento de eso, brother? Y una pila de muñequitos. Indiana Jones, que si tienes que perseguir un tesoro, que si todo esto. Hoy vamos a hablar más o menos, va por ahí la cosa. Vamos a hablar de cómo se buscaba oro de forma clandestina en Cuba. Tenemos una gente aquí hoy que buscó oro de forma clandestina en Cuba y nos va a decir cuánto logró sacar, si se hizo millonario buscando oro, si logró sobrevivir. ¿Cuánto? ¿Sabes? ¿Tú alguna vez has visto oro de forma natural en tu mano? Así de la tierra a tu mano. Jamás. Bro, esto es algo bien primitivo. Esto es de cuando los aborígenes, ¿viste? Y ahí también vamos a caer cómo lo hacían ellos, de qué forma se hacen los países desarrollados. Vamos a caer en una pila de cosas que la gente ni se imagina, pero esto te lo tienen que echar hasta el final, porque también creo que va a ser un podcast de los que son cortos pero concisos. Esto va a ser un tremendo capítulo. Lo primero que pedimos es que sea corto. Aunque la gente lo está viendo entero, bro, y eso nos pone contento, man. Las gracias. Seguimos con las gracias. Oh, man. Mira, tú sabes que me escribió una gente, man, y me dijo, oye, ustedes son un proyecto nuevo, los quiero apoyar. Y nada, me siento así identificada con ustedes porque yo también tengo un proyecto nuevo y es más bien una dulcería, un bakery. Yo no tengo un negocio, yo no tengo una casa, yo no tengo ¿cómo se llama? Un building, un lugar. Un espacio, rentado ni nada por el estilo. Exactamente. No tengo un bakery físico, yo lo hago en mi casa, yo lo hago en la cocina en mi casa. Y lo que quiero es llevar unos dulces para que ustedes los prueben. Yo le dije, está bien, no hay problema, man, de traernos los dulces para que ustedes, el invitado, los prueben, no sé qué. Le dije, si quieren salen aquí en cámara, no sé qué. No, nosotros no queremos salir en cámara ni nada por el estilo. Simplemente queremos apoyarlo. Cuando vienen aquí nos traen los dulces. Por cierto, tremenda presencia, lo primero que me impactó, brother. Bro, yo cuando probé las croquetas, mi hermano, todavía no he probado. ¿Cuál es la favorita tuya de las croquetas? No sé, porque yo primero probé una de chorizo. No, la de chorizo está mundial. Creo que es Cantímpalo, no sé, un chorizo rico. Parece chorizo español, brother. Buenísimo, me gustó mucho. De ahí probé la de jamón, bro, la de jamón. Y tienen una muy especial que es
de parmesano, de queso parmesano solo, que está muy dura. Bueno, esta gente tan volado, me cayeron súper bien. Un saludo a Daimel, el esposo, y a Leané. Son los que tienen esta dulcería aquí en Las Vegas, que se llama así Linda's Pastry. Oh, ya. Y le digo, ven acá, ¿por qué se llama Linda? Y dice, no, porque Linda se llamaba mi abuela y mi abuela fue la que mi abuela es todo para mí y mi abuela fue la que me introdujo en el arte de la cocina y todo eso. Y yo en honor a mi abuela le puse Linda. Ya ahí me empezó a cautivar la historia de ellos dos, brother. Mira esta pinta, mira esta pinta. Esos son pasteles, brother. Los pasteles son completamente diferentes. Papi. Por dentro los rellenaron con coco, los Y rellenan guayaba. con mermelada de guayaba. Dicen que tienen de una pila de sabores. ¿Viste cómo hacen por fuera la masa del pastel y adentro es que viene relleno? Es una locura. Viene siendo como un tostón relleno, pero es un pastel Sí, relleno. brother. Es un pastel relleno, esa es la palabra. Está Tienen bien cool. eclair. ¿Tú viste la talla de los eclair? La pinta. Una cosita linda, ahí se va a ver bien ahí en las cámaras. Pues nada, caballero, gracias de Apoyen verdad, por a el esta gesto. gente. Gracias por el gesto y de verdad está súper rico. Están de pe para allá. Venga, nos fuimos con el muchacho que está subando. Tenemos hoy un súper invitado, como les he dicho, te había dicho ahorita, brother. Una gente que ha buscado oro con su mano, ¿viste? Cavando ha encontrado oro, brother. Y antes de presentarlo, men, darte las gracias por venir, por aceptar venir a conversar un rato con nosotros. Es Johnny. Gracias, mi hermano. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buena, súper especial. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes, men. Veo que el proyecto va creciendo, es lo que se quiere. Muy buenas vibras y vamos, métele mano. Brother, tú sabes que la primera pregunta que yo tenía era... Hay 3 preguntas que yo te tengo, que son las 3 primeritas que a mí me dan mucha curiosidad saber. La primera era si habías encontrado oro. Si tú alguna vez encontraste oro. Esa no te la voy a hacer porque veo que vienes reventado en oro. Ayer cuando tú dices, esta me la encontré en la loma de Jacinto. Esto me lo encontré en la Sierra Maestra. No, serio. La primera pregunta que yo te tengo es, brother, porque si no el podcast no tiene sentido. ¿Tú alguna vez encontraste oro de forma natural? Oro, estamos hablando de que tú cavando la tierra o en el río, no sé cómo lo haces, ahora vamos a entrar en todos esos detalles. ¿Tú pudiste ver oro de forma natural en tu mano, tuyo, que tú cogiste? Sí, claro, man. Claro, tuve oro en mi mano. ¿De qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de que tuve aproximadamente 36, 38 gramos de oro. 36, 38 gramos de oro. ¿Cuánto Eso, es? Oro, puro oro. Sacado de la tierra, puro oro. Eso si hablamos de un círculo, ¿qué tamaño de oro es? ¿Así más o menos? Es como así, más o menos. Una pelota ahí Una de pelota oro. así. Como una pelota de golf, más o menos. Si tú lo unieras todo. No, un chin más chiquito que una pelota de golf. Un chin más chiquito. O sea, no tan grande como una... Es que el oro es muy denso, pesa mucho. O sea, y cualquier pedacito ya pesa varios gramos, pero era como así más o menos. Eso 36 gramos se lo pude sacar solo a una lata de tierra. ¿Qué? Vamos a por parte. Eso es mucha tierra. Esa tierra se lava, pasa por un proceso y después que acaba todo ese proceso, llegas a obtener ese oro. Luego yo te digo, te explico el proceso. Vamos a entrar que lleva en el oro. todas las interioridades, cómo tú lograbas coger la tierra, cómo te enteraste de esto, si tú sabías dónde era que lo estaban haciendo, cómo te enteraste, todos los detalles vamos a ir entrando. Pero la primera pregunta que quería saber, a ver si tenía sentido esto, si no Claro. para apagar las cámaras y irnos echando, era si tú habías podido tener oro. Sí, tuve 36 gramos exactamente de oro. Tuve. La segunda pregunta que te voy a hacer, esto nada más para iniciar el podcast. La segunda pregunta que te voy a hacer, brother, es ¿quién fue la persona que más oro tuviste que pudo, o tuviste el cuento que tú lo viste, o que tú pudiste vivir que más oro pudo tener en sus manos? No, así como oro tal, no vi personas que tuvieran, por ejemplo, más de 100 gramos, pero sí vi personas que vendieron mucho oro. O sea, no vendían oro, vendían tierra. En las minas donde yo estaba, acá en Ciego de Ávila, sacando oro, las personas que tenían el oro eran los que iban a la mina misma, al interior de la mina, a comprar la tierra. Ellos se lo llevaban para su casa y esas personas las veías tú solamente cuando iban a comprar la tierra. Tú no veías el proceso que ellos le hacían al oro. Porque ellos llegaban y te compraban la tierra. Pero sí vi en hoyos, por ejemplo, de la mina, que sacaban 500, 600 latas de tierra, que cada lata de tierra costaba alrededor de 15,000, 16,000 pesos. Y una sola persona llegaba y compraba eso, todo ese oro. O sea... Espera, aquí, como tú me estás contando, es básicamente como el melón. Compraban la tierra sin saber solo qué había adentro. Sí, porque se le hace una muestra a esa tierra, el comprador llega y te le hace una muestra con una palangana, un bateo llamado bateo. Él le hace la muestra y lava la tierra esa y ahí en la palangana él ve la cantidad de oro que puede dar una lata.
Y según la cantidad de oro que da esa lata, él te va a pagar. Pero sí habían hoyos que por ejemplo, la gente se arriesgaba porque sabían que tenían. Había muchas latas que no tenían, pero había, por ejemplo, una lata que te daba 40 gramos, 30 gramos, 20 gramos. 1 gramo que te dé cada lata estás ganando, porque el oro era muy caro. Pero habían hoyos de esos que una sola persona compraba 400 latas a 12,000 pesos. Y el dueño de ese oro era todo ese dinero para él, que era lo más fundamental, ¿ves? Okay. Es mejor este proceso de tú vender la tierra que enfrascarte en el proceso de extraer el oro. Ok. Para meterle caña al podcast entonces ahora sí, vamos desde el inicio. ¿Cómo tú te enteras de que están sacando oro en tal lado y yo decido, ¿sabes qué? Me voy a ir a buscar oro. ¿Cómo tú te enteras de esa parte? Eso fue en la mina de acá de Ciolla, como te dije, un holguinero. Esa mina era una mina vieja abandonada, una mina que se empezó a explotar por el Estado, pero se descubrió que no tenía mucha cantidad de oro como para hacer una inversión y explotarla por el gobierno, ¿entiendes? Porque era mucha la inversión y poca la ganancia. Entonces, los holguineros siempre han sido los punteros en esto. De Cuba entera, los holguineros son los que más saben de oro. Nadie sabe más que los holguineros. Y un holguinero, el loco creo que le decían, se fue para Ciego de Ávila, en el centro de Gaspar que da esa mina, y se metió, él solo se alojó ahí y empezó a cavar y a buscar hasta que encontró. Y sabes cómo es la fiebre del oro. De momento, todo Cuba entera estaba ahí. Entonces, unos amigos del barrio se fueron para allá y sabes que yo tenía mi trabajo normal con el Estado, pero no me daba. Y en una de esas ocasiones le dije, concho, compadre, yo me voy para allá, yo trabajo mucho, llévame para allá, para el oro. Y en una de esas locuras cogí una mochila y arranqué y me fui para allá, para Ciego de Ávila, a sacar oro. ¿Dónde tú conoces a este chamaco? ¿En donde tú vivías? En la comunidad, sí, donde yo vivía, en Santa Cruz del Sur, Camagüey. Ok. Tú lo conoces y ya tú sabías que él estaba sacando dinero en el oro. Sí, sabía que estaba sacando. Siempre he llevado. Sabes que el dinero del oro es algo complicado. Es como el dinero del carbón. Casi nunca los mineros, los que sacan oro, tienen dinero. Dinero siempre tienen los que compran el oro o los que trafican el oro. O sea, es como todo. El trabajador nunca tiene nada. Los que tienen algo son los dueños de empresas que tienen esos trabajadores para ellos. Claro. Y así viene siendo como aquí en las minas. Los mineros nunca tienen nada. Ningún minero tiene nada. Los mineros lo único que hacen es hacer todo el trabajo sucio, como se dice. ¿Pero cómo así? Porque, ¿qué pasaba? Llegaba y yo sacaba, por ejemplo, una lata de tierra, que mi lata de tierra costaba 12,000 pesos. Y llegaba una persona y me daba 12,000 pesos y se llevaba mi lata de tierra. Lavaba mi lata de tierra, él la lavaba, su lata de tierra, y le daba 20 gramos. Sacaba los 12,000 míos, más lo otro era ganancia para él. Más yo con los 12,000 míos tenía que comprar comida, tenía que comprar agua, tenía que comprar café, tenía que comprar de todo eso. Y cuando daba cuenta, ya lo que tenía era 1,000 pesos, que tenía que casi empezar a trabajar para volver a sacar 12,000 pesos para seguir haciendo mis cosas. 12,000 pesos cubanos estamos hablando. 12,000 pesos cubanos. Los mineros... Que en aquella época, ¿qué tiempo eso era en dólar para ubicarnos? Porque ya el peso cubano anda por tanto reguero que nadie sabe. Ya en esa época no estaba tan caro, pero estaba como 120, 150 pesos por ahí. O sea, ¿cuánto era en dólares? No sé, unos... Eran 12,000 pesos cubanos, como ¿tú dices? 12,000 pesos cubanos. Estaba como a 120. Sí. Número cerrado como 100 dólares. $100 más o menos. Como $100. Una lata de tierra A ver. buena. Había latas de tierra que costaban más. A ver, ha hablado mucho de lata de tierra, pero para nosotros no perdernos y que la gente que nos está escuchando no se pierda, ¿ok? Vamos a explicar cómo es el proceso. Ya. Tú te enteras de que en Ciego de Ávila, una mina que estaba abandonada por el Estado, ¿verdad? Exacto. Porque era muy caro ponerse a sacar oro ahí. Ujú. El proceso de inversión de ellos, ustedes de forma clandestina. Vamos a entrar aquí en una cosa. Cuando digo de forma clandestina, tú cuando te vas para Ciego de Ávila, ¿tú sabes que esto es ilegal o no? Sí. Yo sé que es ilegal. Aparte, en Cuba todo es Antes ilegal. de irte. Sí, antes de irme yo sé que es ilegal. Pero o sea, el Estado no estaba con tanta euforia con eso como después. Después que yo llevaba 2 o 3 meses ahí, ya el Estado sí empezó a meterse más a lleno en eso. Pero siempre he sabido que es de forma ilegal porque la minería es una cosa ilegal, ¿sabes? Y más en Cuba, que todo es ilegal para el gobierno. Y el gobierno no te puede ver haciendo dinero de algo que enseguida le va a caer arriba a eso. Y en ese momento donde yo estuve en el oro, sin que me quede nada por dentro, era lo mejor que había en Cuba.
Los mejores negocios, tú O sea, decías. lo mejor en negocio. Lo mejor en negocio que habían gente. Por ejemplo, conocí un amigo mío que llegó y abrió un hoyo. Todo esto era rústico, pico y pala. Él con un cincel abrió un hoyito pequeño. Y el hoyito de momento dio un poquitico de oro. Vinieron Pequeño que tan pequeño. como, por ejemplo, 2 metros de largo. Cojones. 2 metros de largo por medio metro de ancho. O sea, de hondo. Bueno, comparado con lo que tú vas a contar aquí. Sí, de eso profundidad. era empezando. Eso era empezando y empezando. El hoyito le dio que se podía sacar más o menos como 3 gramos por lata. Y automáticamente delante de mí vino una persona y le dio 800,000 pesos por el hoyo. Él cogió sus 800,000 pesos y se fue. Wow. Así ya de increíble así. Como también vi otros que el cuento está bien, que tenían un hoyo, llegaron dándole 1,000,000 de pesos por el hoyo, no lo quisieron vender y a los 2 días vino la policía y se acabó todo el negocio. Y tuvo que irse para su casa con las manos peladas. Johnny, hablando en cuanto cuán ilegal era, ¿tenías idea? Un momentico, disculpa, bro. Para poner en contexto a la gente, 800,000 pesos entre 120 que tú dices que estaba el dólar, estamos hablando de $6,000 Wow. por un hueco. Wow. Pagaron $6,600, 6,600 y pico dólares por un hueco. Por el hueco. Por el hueco. O sea, por el melón. Seguimos como haciendo la analogía con el melón. Es a ciega. Sí, todo es a ciega. O sea, todo es a ciega hasta el momento Entre que tú comillas. lavas tu tierra. No. Tú lavas tu tierra porque, por ejemplo, puedes hacer una muestra, un bateo de esto que se le dice, y tener oro, la lata. Como muchas veces me pasó, yo me quedé con latas que decía, estas latas las voy a lavar yo para mí, porque le veía que tenían buena cantidad de oro y cuando llegaba a lavarlas no tenían nada de oro. Ese es el riesgo que corre el comprador. Johnny, te preguntaba, ¿tenías conciencia de alguien que hubiesen metido preso? ¿Qué cantidad de años le echaban? O sabías que era ilegal, pero no sabías muy bien las consecuencias. Sí, al principio la policía te podía coger, te cogía y lo que te hacía era que te quitaba los útiles y te decía que no podía estar ahí. Eso solo al principio. Ya después se fue poniendo más malo, hasta que hubiera un momento en que llegó la brigada especial y conocí unos muchachos de Camagüey, casualmente, uno de Camagüey y uno de Ciego, que la policía llegó tirando con balas de goma y a uno lo mataron. O sea, le dieron un balazo por un ojo y el muchacho se murió en el hospital de Camagüey. Y el otro era de Ciego de Ávila, que le dieron por atrás por la columna vertebral, creo, y se quedó inválido el muchacho. ¿Serio? Todo eso sí, con balas de goma. Coño, brother. Conocí a otro que era de allá de Camagüey también, que le soltaban, llevaban unos perros, la brigada especial, perros pastores Malinois, que se cambiaron por los pastores alemanes de antes. Y conocí a uno que era un perro de eso, lo cogió y lo desguazó todo ahí. Coño, brother. Porque te lo Eso, yo nunca soltaban. había oído eso, ¿verdad? Sí, claro, eso ya después se puso muy mal. Que también después de la policía, hubieron gente que siguió trabajando con la policía ahí, pero ya le pagaban, ¿sabes? Porque la brigada especial la movilizaron para allá arriba de la mina. Y se quedaban ahí y entonces las personas que tenían hoyo, que tenían más dinero, le daban 1% a la policía para trabajar ellos en su hoyo allá abajo. Estamos hablando que eran hoyos, brother, que estaban Por ejemplo, yo trabajé en uno, que la mayoría del tiempo trabajé en ese, que estaba 36 metros bajo tierra. 36 metros bajando. Espérate, ¿y quién? Espérate. ¿Cómo abrieron eso? Porque yo tengo entendido que ustedes trabajaban con instrumentos rústicos. Así mismo, a pico y pala. A pico y pala, ¿cuántos metros? ¿36 metros? 36, 40 metros habían hoyos. No me jodas, brother. Sí, claro. 36, Pero 40 tú metros. tienes constancia de cuántos son 36 metros, brother. Claro, brother. Wow, mi hermano, serio. Sí, a pico y pala, a Johnny. pico y pala. Primero, Tú sabes que hemos hablado de una... serio, como tengo la lengua. Hemos hablado de una pila de cosas. Has mencionado varios instrumentos. Has mencionado el campamento como tal. Has dicho que tenían que invertir en cosas de ustedes. Yo asumo que se quedaban en un lugar que no era de muy fácil acceso a las cosas. Vamos a ir organizando esto y paso por paso. Primero, ¿qué instrumentos ustedes utilizaban? Porque te he oído nombrando, y como yo no sé nada de esto, ¿qué instrumentos principales, el nivel más bajo de instrumento, cuál era? Lo más rústico que era. una mandarria principalmente pequeña, porque siempre todo el mundo tiene la opción de que no, me voy a ir con una mandarria grande que pese mucho y no. Mandarria pequeña, 5 libras, es ideal porque es una mandarria que tú puedes manipular. Y una mandarria que te vas a meter en un hoyo, por ejemplo, yo me metía en 8 de la noche y no salía más hasta el otro día de ese hoyo a 36 metros, hasta el otro día 6 de la mañana. ¿Qué? O sea, toda la noche ahí abajo ¿Qué? picando y dando mandarria. ¿Qué? Claro, mandarria, pico, un pico chiquito, pala
Y las personas que tenían mucho dinero, porque ese negocio fue creciendo, tenían personas, o sea, que lo apadrinaban desde aquí de Estados Unidos, mandaban plantas. Ya las personas que tenían más nivel, sí tenían plantas con chipijama, que son como los martillos de que rompen carreteras. Percutores de eso. Ajá, con percutores de eso, y con eso estaban ahí. ¿Tú entrabas a un hoyo a qué hora de nuevo? Yo quiero hacer énfasis en 8 de la noche entraba más o menos yo por un hoyo y no salía más hasta el otro día, 6 de la mañana de abajo. ¿Y cómo tú veías ahí abajo, Johnny? Con lámparas recargables, linterna. Teníamos una batería que lo bajábamos con los cables de teléfono, cables los finiticos que se hacían anillo y esas cositas. Con esos cables bajábamos corriente de una batería y la poníamos a un bombillo allá abajo o algo. Vamos a ir por un orden en esto. Ahí vamos a llegar al hoyo, pero vamos a seguir dándole un orden a esto para poder entendernos. ¿Cómo tú sabes? Aquí es donde voy a empezar a hacer un hueco. ¿Cómo ustedes encontraban? Aquí ya aclaramos los materiales. Uh-huh. Me dice que esto tuvo una evolución del carajo. Ustedes empezaron con una mandarria 5 libras. Si hay mujeres, si hay alguna mujer que nos ve, una mandarria 5 libras viene siendo más o menos como el tamaño del micrófono, más o menos, ¿no? Más chiquito que eso. O más chiquito Más quizás. Más chiquito. Un martillo más o menos. Uh-huh. Cincel, pico y pala. Pico y pala. Así empezó eso. Sí, empezó así. Después hablaste de que eso se fue a otro nivel. Nosotros, por ejemplo, los que andaban conmigo y yo, siempre seguimos a pico y pala. Hasta que me fui de ahí. Porque yo nunca tuve el nivel de que me mandaran un chipijama o tener una planta, nada de eso. Nunca conociste un inversor de aquí de Estados Unidos. No, nunca conocí a los inversores. Casi siempre eso pasaba, como por ejemplo, un familiar que tenía aquí, un amigo allá en Cuba, y le mandaba una planta y le decía, no, cada lata que saquen son mías, yo las voy a comprar. Tengo el dinero aquí de Estados Unidos y ese oro viene a parar aquí y así. Ok, ya eso lo aclaramos. Ahora vamos, para no perdernos, cómo tú encontrabas un lugar y tú decides, aquí es donde yo voy a hacer el hoyo. Ya, porque como te expliqué ahorita, eso se hace en muestras. Está la loma. Se sabe que en la loma entera hay yacimientos de oro ahí. Okay. Ahí se empieza a buscar, a marcar el lugar, y ahí tú empiezas a cavar y hacer muestras. O sea, este llamado bateo. Este llamado bateo es que coges picas un pedazo de piedra, lo machacas con un morterito. No sé si los abuelos de nosotros tenían los morteros estos que eran de los cables de corriente, que lo cogían para pilar café, los viejos de antes. Y ahí en un mortero eso tú machacas la piedra, y la echas en una palangana. Esa tierra la lavas. Okay. Esa tierra se lava y se le bota la arena. El oro pesa más que todo esos sedimentos. El oro se asienta en el fondo y ahí ves si hay oro o no hay oro. Si no hay oro, te mudas de lugar. Pero ven acá, en una muestra tan pequeña, se hacían varias muestras. Sí, se hacían varias muestras. Tú sabes que a todas estas yo pensaba que había un instrumento, aunque fuera rústico, que funcionara como un escáner, un detector de madera, un detector de metales. No, sabes que lo hacían como, por ejemplo, con cables, no sé, con dos alambres de acero, como para buscar, que se cogían así para buscar agua también, para buscar pozos, pero en el oro no era tan así. No era tan... incluso las grandes transnacionales que se dedican a la minería se pasan horas y horas buscando el mineral con helicóptero. Ellos lo hacen con helicóptero y con un detector de metal grande que lleva el helicóptero arrastrándolo abajo. Y se pasan tiempos y tiempos para encontrar el oro. De hecho, ese escáner puede detectar hasta 50 metros bajo de la tierra si hay oro o no hay oro. Y ellos, de cada 100 veces que sale el helicóptero, una encuentran dónde pueden empezar a cavar. Entonces, el escáner tuyo, volvemos, era la mandarria. La mandarria. Y 30 y pico metros para abajo. A suerte, así mismo, a suerte. Así, empieza ahí y ya ahí sale. La mayoría de la gente que no iban, por ejemplo, a hacer un hoyo para ellos. Había muchos que se arriesgaban, pero los otros ya llegaban y empezaban a cavar en hoyos que estaban hechos. Como, por ejemplo, hacían una brigada. O tú tienes un hoyo y yo llego y te digo, compadre, no tengo hoyo ni nada, déjame trabajar en el tuyo. Y tú decías, mira, yo voy a trabajar toda la noche. Mañana te voy a dar para que saques 2 laticas de tierra. Y tú decías, concho, también. Y ya tú esperabas que llegara tu turno, entraba al hoyo, sacabas 2 latas de tierra y te ibas. ¿Y no tenías que darle nada a esa persona? No, si tenías bien o si no, tenías también. Hay una historia cuando recién llegué, llegó un muchacho de Holguín. Andaba buscando hoyos por todos los lados. No encontraba nada. Y llegó y le dijo un holguinero, compadre, déjame meterme ahí a tu hoyito a ver si le saco algo. Y el hombre le dijo, dale, métete, pero yo llevo tiempo ahí dándole y no sale nada, compadre. Y el chamaco entró y empezó a cavar. Como a las 2 horas cavando,
hay unas cosas que se llaman bolsón, que es dándole a la piedra. Vamos a un paso ahí. Esa piedra es tan dura que los chipijamas, los morteros estos, se parten. Coño. Se parten, la punta se parten. Vi miles de puntas partidas. O sea, eso se parte con la piedra. Pero este muchacho empezó con un martillo y una mandarria y de momento clava el cincel y cuando da el mandarriazo, el cincel se entierra completo. Y entonces empieza a cavar ahí mismo y sale como una arena, un tipo de arena. Eso se llama bolsón. En esos bolsones es donde más concentración de oro hay. Ay, el chamaco se asusta rápido y va y saca y busca al hombre del hoyo y le dice, oye, compadre, ven acá un momento, que para que vea lo que me salió aquí. Y va el dueño del oro, que es un vivo, el guinero, sabía. Dueño del hueco. El dueño del hueco y le dice, a ver. Y cuando ves qué es lo que es y le llena una gorra al muchacho y le dice, coge esta gorra, amárrala y vete de aquí. ¿Cómo? Sí, compadre, déjame sacar. Le dice el chamaco, coge esto y vete de aquí. No te quiero ver más aquí. Y el chamaco cogió eso y se fue. Una gorra nada más. Con una gorra llena de arena. De tierra, de arena. Tierra. Eso no es oro todavía. No es oro, eso es tierra. Ok. Como a los 3, 4 días me topo al chamaco y le pregunto, ven acá, bro. ¿Te fuiste el otro día? ¿Qué te pasó? El chamaco, ¿cómo tú crees que ya fue? Fue en una motorina, fue ya con otra ropa, incluso fue él a comprar tierra. En una gorra de oro se había llevado 120 gramos de oro. En una gorra de arena. En una gorra de arena. Imagínate que el que se quedó ahí, el dueño del hoyo, sacó como media lata de ese bolsón. Johnny, seguir poniendo en contexto, 120 gramos. Exacto. ¿De cuántos dólares estamos hablando? Bueno, a ver, el gramo de oro en ese momento estaba como a 6,000 pesos más o menos. Ok. Como 6,000 pesos. Como 6,000 pesos. Era oro 24. Ese oro de ahí, sabes que ese oro de ahí de la mina es uno de los oros más puros que está saliendo en Latinoamérica entera. De esa mina de Ciudad de Ávila, el oro estaba saliendo como 23.8 quiláteres más o menos. O sea, eso es bastante. 23.8 quiláteres, estamos hablando de que es un 98% de oro puro. Ya. 98% de oro puro, más o menos. Pero supuestamente eso nada más son como $600. Pero bueno, para Cuba es bastante. Para Cuba es mucho. Para Cuba es mucho. Porque te pagaban menos. Te digo, $600 nada más el muchacho de la gorra. Te pagaban menos en el contexto del gramo por oro que la lata de tierra. ¿A dónde vamos a llegar? Coges la lata de tierra, esa misma lata de tierra con esos 36 gramos de oro, ese muchacho de 120 gramos de oro, ese muchacho la hubiera podido vender según la muestra. Imagínate, esa gorra con toda la otra tierra la hubiera vendido en cuanto en 12,000 pesos sin saber que ahí habían 120 gramos de oro. Claro. Porque es la tierra. Es un oro que tú no lo ves. El oro no se ve así a simple vista. Tiene que ser muy grande y casi siempre se encuentra muy profundo ese oro que salen en pepitas. Si no es en los ríos, es en pepitas, pero muy grande. Es muy profundo eso. O en lugares donde haya mucha abundancia. Vamos a seguir dándole estructura a esto. Ya me estás hablando, me hiciste todo el cuento de cómo tú encontrabas el hueco en el que tú querías cavar. Había gente que no tenía ni hueco, pero ahí me surge una duda aquí bien grande. ¿De cuánta gente estamos hablando ahí cavando clandestino, men? 500 personas. No. No. Hasta ahora yo pienso que son 4 locos abriendo huecos en una montaña. 20 y pico, 30, todo reventado. Mucha gente, 30 gente. ¿Cuánta gente de nuevo? 500 personas. Cuando llegó a su auge, era que, te pongo en un contexto. Imagínate Cuba sin corriente. Y la mina de Gaspar parecía Las Vegas. O sea, allá arriba había coches. Ahí arriba en la mina habían coches. Ahí habían tours. Ahí había camá. Creo que es coche. Coche de caballo, ¿no? Coches de caballo. Ah, coche de caballo. Coche Dije, de no, caballo. ahora es español, le dice coche a los carros. Habían tours de carros, tours. Carros modernos. Carros modernos, exacto. Había todo tipo de cosas. Rastras, que por ejemplo las personas que sacaban, que tenían 500 latas, la rastra iba a buscarla para llevársela para el lugar donde lo lavaban. 500 latas de tierra. Sí, nosotros teníamos un camá que solamente en la brigada de nosotros eran 30 y pico personas, que eran de Camagüey todo vertiente. Entonces nosotros alquilábamos un camá para que nos fuera a buscar esa rastra. Nos íbamos por sola, por atrás, para evitar todos los puntos de control esto.
y entonces cogíamos por atrás, por Ciego de Ávila, sola a salir a Camagüey. Pero nosotros, por ejemplo, alquilábamos ese camá y ese camá, por llevarnos la tierra de todo el mundo para vertientes, se le daban 50,000, 70,000 pesos que se ganaba ese camacero en la noche. Pues, en la mina había de todo. Había de todo. Ahí vamos a llegar ahorita, pero para seguir con esto, porque esto, como no sabemos nada de esto, yo ni tenemos que ir siguiendo un orden, si no nos vamos a perder. Hablas de que, compadre, déjame cavar ahí en tu hueco un poquito. Sí. Compadre, déjame, es un favor. Aparte de ese tipo de favores, existían códigos. Este es mi hueco. Al que coja aquí le voy a meter con un machete. O ustedes habían códigos que se respetaban, que no era necesario llegar a ese tipo de eventos. Sí, sabes, siempre hay su persona falta de respeto en todo, personas que se arriesgan, ¿sabes? Pero Coño, qué sutil tú eres para decir que alguien es un cingallo. sí, personas que se arriesgan y se metían en hoyos que no eran de ellos, eso era tremendo problema. Pero la mayoría de las veces, yo en mi plano personal te puedo decir que yo nunca vi un problema en la mina. O sea, el tiempo que yo estuve ahí, yo nunca vi a gente discutir, pero nadie de tú sabes, como los cubanos, sacar un machete y arrancarle la cabeza al otro, no. Eso nunca lo vi. Porque los hoyos se respetaban. Pero aparte, en mi hoyo, tú trabajabas conmigo. Yo cuando me iba para descansar a mi campamento, que lo armábamos ahí mismo, cerca, tú te quedabas en el hoyo. ¿Cómo nadie va a entrar? Y cuando yo venía, otro se iba y así. Siempre el hoyo estaba trabajado. Se trabajaba 24/7. O sea, nunca parabas de trabajar. Horny, aquí hay una cosa. Tú dices que tu brigada eran 30 y cuánto? Como 36, 37 36 gente. Esto tenía un dueño. Había un dueño. Sí, había una persona inicial, que fue la persona que hizo todo, que empezó, que tenía, por ejemplo, el dinero, los recursos para comprar comida. Oye, ¿cómo es? Tenía el dinero, los recursos para comprar comida. Entonces él compraba toda la comida, hacía una lista y llevaba a las personas a sacar oro. Cuando las personas sacaban ese oro, él de su lista sacaba, iba, lavaba la tierra y descontaba todo lo que había invertido y repartía el dinero que sobraba entre todos a la mitad. Horny, esto me tiene a mí con la cabeza de chagua. Te voy a explicar por qué. Cuando tú y yo conversamos del tema del oro que tú vienes aquí a Estados Unidos. No, porque yo estuve sacando oro, que no sé qué, no sé cuánto. Y nunca conversamos tan profundo de este tema. Y un día que nosotros empezamos con el lío del podcast, te dije al brother, yo quiero hablar de este tema del oro. Pero yo no tenía ni idea. Escucha esto, ni idea de que esto funcionaba así. Oye, como yo pensaba que esto funcionaba. Yo pensaba que tú, con otro socio más, se fueron para Ciego de Ávila o para Holguín. De hecho, pensaba que era en Holguín porque de verdad, como tú dices, la tradición. La tradición de minería y todas esas cosas, donde vienes de Holguín. Aunque después leyendo por el podcast me he dado cuenta que en otros lugares de Cuba también. Sí. Yo pensaba que tú y otro socio habían llegado ahí, dijeron, aquí donde están 4 locos más, abriendo un hueco, o abrir un hueco y aquí me voy a poner a lavar tierra. Yeah. Pero tú me estás hablando de que esto es una mafia lo que había ahí. Organizada. Una mafia total. Personas al nivel más alto que tú te puedes imaginar. Todos los millonarios, todas las personas que tenían mucho dinero en Cuba, estaban metidos en este negocio del oro. ¿Tú te lo imaginabas así, brother? No, ni idea. Es que es muy rentable era este negocio. Comprar la tierra, no trabajarla, como te dije ahorita. El que trabaja nunca tiene nada. Brother, entonces tú eras un trabajador más. Yo era un trabajador más. Nunca. Nosotros llegamos entre 3, 4 amigos, llegamos a hacer un hoyo que le bajamos a ese hoyo, llegamos hasta como 15 metros en un lugar buscando porque era un lugar donde descubrimos. Tú sabes que un edificio, ¿cuánto tú crees que puede medir un edificio de 4 plantas, construcción rusa de esa? Esa de Cuba medían 12 metros, creo. Ajá, para que la gente tenga idea. 15 metros estamos hablando para no exagerar. De los edificios de los llamados micros en Cuba. Que los que tenían los micros de 4 plantas, yo creo que medían 12 metros, si mal no recuerdo. Ponle que 15. Pon tú que 15. Estamos hablando. Eran 4 plantas y eran como 2 metros y pico. Llegamos a hacer ese hoyo de 15 metros. Tú desde la superficie. 15 metros desde la superficie para abajo, 15 metros. Y nunca pudimos encontrar nada de oro ahí. O sea, nos pasamos ahí como 3 semanas más o menos abriendo ese hoyo, 2 semanas y pico, y no pudimos encontrar nada. Que ese hoyo sí iba a ser de nosotros. Pero también lo íbamos a seguir bajando, pero ya se puso malo, llegó la policía y ya nos salimos. ¿no? Actualmente todavía hay gente que están trabajando ahí en la mina porque no le importa, porque eso nunca se va a acabar. Pero nosotros nos salimos. Ese hoyo sí era mío, llegó a ser mío. Pero yo siempre trabajé en hoyos de las personas, ¿sabes? Porque eran, como te dije, cuando yo llegué ya eso estaba funcionando.
Johnny, una pregunta. ¿Van cavando y van limpiando a la misma vez? ¿O cavan todo lo que van a cavar y de ahí se van a lavar todo? ¿Por qué te pregunto esto? Porque es un trabajo muy a ciegas. ¿Cómo tú decides cuándo ya vas a parar? Ya, vamos a parar que aquí no hay más oro. No, cavas y cada cierta cantidad que caves haces una muestra para ver si hay oro. Un bateo. Cada cierta cantidad que caves haces un bateo. Sacas 10 latas, por ejemplo, sacas 10 latas y le haces muestra a 3 de esas 10 latas. Si da oro, sigues cavando donde está. Si no, buscas otro lugar, pero casi siempre ahí donde cuando descubres la veta, porque se ve en la veta. O sea, no se ve el oro como tal, pero se ve la veta del cambio de tierra. Se ve la tierra que tiene oro y la que no puede tener oro. ¿Cuál es el cuarzo y cuál es la que tiene oro? Explícanos esto, bro. Mira, empiezas a cavar y las distintas placas tectónicas tienen distintas coloraciones. A veces el oro está dentro del cuarzo, pero a veces está dentro de la arena. Ya luego que tú estés en el hoyo, tú vas siguiendo la veta por la que tú vienes cavando y vienes encontrando oro. O sea, si vienes por la arena cavando y sabes que el oro está en la arena, tú sigues cavando en la arena. Mientras tú ves arena, tú vas a seguir cavando ahí porque ahí es donde estás sacando tú el oro. O sea, no te mueves del lugar, sigues ahí. Por eso a veces habían hoyos que bajaban y eran, por ejemplo, 20 metros recto para abajo. Exacto, te iba a preguntar eso ahora. Y habían otros hoyos que eran 20 metros, pero eran entonces de forma alargada. Y a los 20 metros de forma alargada, por ejemplo, volvían a bajar 3 metros para abajo, recto y así. Qué duro está eso, brother. Está duro eso. Una ciencia. Yo lo que me imagino ya es la pirámide de Egipto. Brother, está duro eso. Yo lo comparo con la pirámide de Egipto. Brother, tú estabas viendo lo que hacían. Eso está duro, brother. Seguían... Pero aquí tú se hacías muestreo, ¿verdad? ¿Cómo tú le llamas? Muestra, sí. Muestra. Así mismo se puede decir. Tú seguías, si era por el cuarzo, le hacías una muestra al cuarzo y le hacías una muestra a la arena. A la arena, claro. Y cuál de las dos que te diera oro, tú decías, sí, hasta que yo vea arena, voy a seguir cavando. Sí, pero... Ya puede ser el hoyo así, Ajá. porque a todo esto yo me imaginaba siempre el edificio 15 metros para abajo, ¿sabes? Ahí voy yo. Pero no, ahora cuando él está diciendo eso, me imagino que vas cavando, te encontraste arena, Ajá, vas siguiendo tú la veta. ¿Sabes? ¿Arena o lo que te dé oro? O lo que te dé oro. Tú sabes, cuando digo la bobería de las pirámides de Egipto, me refiero al nivel de muy rústico esto, bro. Tú sabes que no se sabe cómo las hicieron, ¿no? Bueno, sí, hay teorías de conspiración ahí que están bien buenas. No, pero no se sabe, en la ciencia cierta no se sabe. No, claro que no, pero te digo, entre las tantas teorías de conspiración es con un bloque en el lomo. No Pero creo. Es la menos. No creo. Pues se ha desmentido cantidad. No nos vamos a salir de aquí. Johnny, esta cantidad de huecos así regulares en diferentes capas, derrumbe. Nosotros le poníamos pata, como se dice. O sea, o lo entablillábamos. O sea, íbamos haciendo el hoyo y habían otros del equipo, de la misma brigada de nosotros, que iban a picar madera. Y traían madera y entonces nosotros íbamos entablando. O sea, poniéndole pata a las esquinas que sabíamos que se podía caer. Wow, tiempo como cuando hacen una placa esta Ajá. de Como una se hace casa. una placa, tú le pones esos entablados y vas buscando. A toda esta, por ejemplo, los entablados no te creas que era así, porque, por ejemplo, era un palo de este gordo más o menos que me cruzaba, por ejemplo, de aquí para cruzar para otro hoyo que había del otro lado. Y de ahí para abajo, por ejemplo, habían 20 metros. Y yo pasaba por ese palo. O sea, amarrado con una soga o a veces sin soga ni nada. A veces me sentaba en el palo y me iba arrastrando. Porque si me caía para allá abajo, ya tú sabes que olvídalo. ¿Escuchaste alguna vez de alguien que tuvo un Ya accidente? después que me fui, sí se derrumbó y se derrumbó un hoyo y se quedó un padre con un hijo atrapado dentro del hoyo. Coño, bro. Ya después que me fui, porque después que me fui, la policía, el gobierno le pasó bulldog a todo eso. Pero las personas son testarudas y la miseria hace cosas increíbles y siguieron yendo en esos hoyos. Y ya luego que le pasaron con una bulldog a eso, las patas de los hoyos. Mira, te voy a poner un contexto. Tú haces un hoyo aquí y se dejan 2 metros de tierra aproximadamente entre el otro hoyo que se va a hacer. Es una regla. Para que no Porque colapse la pared. ese 2 metros de tierra es lo que te va a aguantar toda la pared. Sí, es básicamente una columna, pero de Como tierra. una columna de tierra. Eso no se puede tocar. Pero ¿qué pasaba? Cuando se acababa el oro para abajo, a los 20 metros, siempre se sabe
que la pata tiene oro. Entonces tú llegas y dices, ¿qué? Me importa a mí, voy a empezar a comer la pata esta. Si se derrumba, que se derrumbe, el hoyo no es mío. Y llegaban gente y empezaban a comerte de la pata. ¿Pero por qué se sabía que la pata tiene oro? Porque era la misma tierra que tú estabas cavando. Tú sabías que tenía oro, pero tú no la tocabas por seguridad. Oh, Tú dejabas esa esquina ahí. Y aquí entraba riesgo-beneficio, minero. no, pero te entiendo porque no entendía. Por ejemplo, tú estás en un hueco está dando oro, el hueco llegó hasta donde iba a dar, de ahí para allá no puedes seguir, es así, de ahí Exacto. no puedes seguir cavando porque te topaste piedra muy dura Ajá. o por lo que sea, y tú decías, bueno, tengo este hueco así, para abajo no puedo seguir, pero si le meto para acá, aquí sigue habiendo oro. Exacto. Claro, claro. Y se comían Y ahí esa se parte. comían la famosa columna que hablamos de... La columna. La distancia que había entre hueco y Entre hueco. hueco y hueco. Entonces eso era lo que hacía colapsar. Johnny, un detallito aquí rápido, porque ahorita mencionaste que el oro en el río sí se puede ver como oro. El oro en la tierra no se ve este color amarillo que todo el mundo conoce. ¿Cómo se veía? Y si no se veía de ese color, ustedes lo separaban con algo. No. Yo no entiendo cómo procesaba. Es difícil, muy difícil encontrarlo que tú lo puedas ver a simple vista. Es como me refiero. Como por ejemplo, como un vaso. Que tú llegues y veas una piedra amarilla y digas esto es oro. O sea, como pepita así es muy difícil. Sí se han encontrado pepitas de oro, de la más grande que se encontró en Australia, que pesaba 97 kilogramos. Kilogramos. 97 kilogramos. Una de las más O grandes sea, que se una encontró. tonelada, básicamente, casi. Casi una tonelada. Ah, no, 97. 97 97, kilogramos. Ah, no, no, no. Casi Pensaba 100 que eran kilogramos. 900. No, una tonelada son 1000. 97 kilogramos. Después se encontró otra de 58, pero eso Que era una pelota de oro. era una bola de oro. Era una pepita de oro. No, La la pepita no, tuvieron, una que, pepota. la tuvieron que partir. Esa es una de las más... Se han encontrado así grandes, pero esa es una de las más grandes. En los ríos sí la encuentras porque ya esa pepita ya viene lavada, viene con un montón de cosas. Esa se llama minería aluvial, la que se busca así en los ríos, que es la que practicaban los aborígenes. Es más... ¿De esta tú no practicaste nunca? No, lo hiciste. nunca. Esa es más riesgosa. Pero sí, esa se podía practicar donde más se encontraba era en Baracoa, en el Toa. En Baracoa era donde más se usaba eso. Las personas de Baracoa sí lo usaban. De hecho, conocí gente que fueron a Baracoa a sacarlo así. ¿Y era más rentable, tú crees, ni se sacaba más oro en el río que ahí? No Dicen que creo. no. No creo. ¿No? No. Dicen que no porque el río al arrastrar, tú sabes, donde ellos estaban, ellos cogen la arena, ¿sabes? La muestra. La muestra, sabes si hay o no hay, siguen cavando. Pero aparte de eso, tú coges la arena, la que Jorge no va a explicar ahora cómo hacían, la lava no sé qué, ahí tú coges el oro. Pero tienes la arena, no se ha ido el oro filtrado. Sí, claro. Yo estaba viendo un video ahora cuando estaba preparando el podcast, que en los ríos lo que pasa es eso, que la pepita la ve porque la arena se limpió, pero también al la corriente mover la arena, mueve también el oro. Es difícil tú encontrar así Sí. oro como en un hueco. Todo este hueco, toda la arena Claro. que yo cojo, cuando la lave va a haber oro. Pero en el río no, tú no puedes lavar el río. ¿Sabes lo que te El digo? río, Coger sí. arena, si no hay arena no hay Exacto. nada. Y como mismo arrastra la arena, arrastra el oro también. Lo que no arrastra son las pequeñitas. ¿No es así? Sí, Sí, porque todo- pesa mucho el oro. Sí. El oro pesa mucho. Entonces se queda y entonces al hacer el bateo, el famoso bateo, en el río sí todo tiene que ser con bateo. ¿Qué es el bateo? succión. ¿Qué es el bateo? El Porque se ha mencionado mucho el término. Ese famoso bateo es la forma rudimentaria que hay de lavar la arena. Que es como, yo lo he visto, Se es echa- como una batea. Es una batea. Como un tray, ajá, como una bandeja. una bandeja. Una palangana. Una cosa así, ¿no? palangana. Se echa la tierra ahí Con y agua. se va lavando y lavando hasta que se bota toda la arena y solo quede el oro. Ya. Solo queda el oro. Siempre, de hecho, hay campeonatos de bateo de eso. Ven acá, brother. No, lo que a donde iba era, y el proceso de ustedes, ¿cómo era? Ah, ya. Eso, nosotros usábamos la amalgamación, se llama. Para separar el oro de la tierra, usábamos la amalgamación que era con mercurio. Siempre se usa mercurio. Eso se cogía toda esa arena y se echaba en unos tanques, en unos trompos, y con bolas de hierro grandes, pesadas, y esas bolas de hierro machucaban todas esas piedras hasta convertirla en arena. Ok. De ahí, en el mismo trompo se le echaba agua con cierta cantidad de mercurio según la cantidad de lata. Al todo eso estar dando vuelta ahí, todo el oro que hubiese ahí se iba a adherir al mercurio. Ya al final sacas todo, botas todo el agua y te queda la pelota de mercurio con un color como el mercurio abajo en el fondo. Ahí está todo el oro.
Ese no es un proceso muy rentable porque se pierde mucho oro en este proceso. Mucho oro que rara vez recoges el 50% del oro. Se pierde más de 50. Sí, rara vez coges el 50% del todo del oro. Lo que pasa es que es la forma más tradicional para los rústicos, porque las grandes compañías usan cianuro. El cianuro sí recoge hasta el 98% del oro. Ojo. Pero nosotros, o sea, el rudimentario no se usa el Pero cianuro. ustedes lo que usaban, estoy solo nada más para aclarar aquí, el trompo es... Acuérdate que nosotros nos siguen mujeres, niños, Sí, todo el mundo. trompo es como una concretera, una cosa donde se bate el cemento. Donde que se hacen las placas en ajá, Cuba y todo eso, donde se lo echaba que cemento. modificado para este tipo de trabajo. Entonces ya de ahí recoges la pelota con mercurio y llega el famoso proceso de quemado. O sea, se pone en una vasija y se le da candela para eliminar el mercurio. ¿Con qué se le da candela eso? Se le da candela con una mecha, con un mechón de esto de los de soldar, una antorcha. Okay. Y el mercurio se evapora, que es donde viene mayormente la contaminación por mercurio, viene en ese humo de mercurio. El mercurio nunca se deshace. Y entonces ya el mercurio evaporarse te queda la bola de color amarillo como el oro. Que tú llegaste a ver bolas de oro. Tuve de esa. De esa. Tuve mía propia, llegué a tener 36 gramos. O sea, mía, que no era mucho, pero ¿sabes? Sientes el oro es algo muy lindo. ¿Sabes? Que yo me creó un trauma que desde que yo me fui para la mina a sacar oro, más nunca se me ha quitado el trauma con el oro, que parezco un dragón. Pero, wow, se ve muy, muy, muy impresionante. Después que tú pasas tanto trabajo y tienes eso en tus manos, es increíble. Después de tanto trabajo. Me imagino de tanto trabajo. Es increíble. Nosotros sacábamos oro la mayoría de las veces. La mina esa estaba del centro de Gaspar, de donde yo me quedaba, estaba como a 3 kilómetros más o menos. Y nosotros hubo una época donde ya no dejábamos las latas en el campamento, nos las llevábamos para el centro de Gaspar para vender las latas de tierra desde ahí mismo del centro de Gaspar. Y nosotros teníamos que cargar, hubo veces que tuve que dar 3 viajes a buscar latas de tierra en saco, 2 latas de tierra más o menos, como 100 libras más o menos. 100 libras de 3 kilómetros, mover esa tierra mía hasta el centro de Gaspar. 3 veces. O sea, 3 veces. La noche entera eran eso. O sea, había veces empezaba a las 10 de la noche y me daban 3 de la mañana cargando tierra para el centro de Gaspar. Era una bestia trabajando, brother. 3 de la mañana cargando ya. Y allá llega, báñate y al otro día para el trabajo otra vez. Todo esto sin saber si eso va a tener oro o no. Todo esto, no, nosotros los vendíamos porque no queríamos correr el riesgo. Ya. ¿Sabes qué? Es lo fundamental. Era más rentable eso, Sí, Johnny, ¿eh? Sí, era eso más lo rentable. tocamos por arriba, pero vamos a explicarlo bien. Tocamos por arriba cuando empezamos a hablar hacia lo loco, sin darle un poco de forma a esto. Tocaste por arriba de que la gente compraba la tierra. Explica un momento cómo funciona esto, pero explícalo un poco más detallado. Ya. Que tú dices, bueno, yo era un obrero, lo mío era sacar tierra y me pagaban por eso, pero había mucha gente que la inversión era comprar la tierra. Explica un poco esto. Ya. Tú sacas la tierra, llegaban personas ahí comprándote tierra, latas de oro. Ellos decían, te compro tantas latas, tienen latas para vender, ¿quién está vendiendo latas? O así. Tú estás dispuesto a vender tus latas porque tú no quieres meterte en ese proceso del oro. Entonces llega el comprador y tú le dices, tengo tantas latas, 5 latas, que las estoy vendiendo. Puedes hacerle muestra, yo la estoy vendiendo en 5,000 pesos. A eso iba. Todo esto es, el tipo llega, si soy yo un comprador, lo primero que pienso es, yo no te voy a comprar 100 latas de tierra sin hacer una muestra de primero y ver si aquí hay oro o no. Claro. Así funcionaba. Sí, así funcionaba. Tú como comprador le tienes que hacer muestra porque tú tienes que tener garantía de lo que tú tienes. Tú primero comprabas que una lata. Ajá. No, los compradores llegaban y te compraban todo porque ellos le hacían muestra a todas las latas. Si ellos veían que tenían un poquitico de oro, se llevaban todo. A ellos no les importaba arriesgarse. Siempre ganaban. O sea, le hacían muestra una poquita lata, ellos mismos. El mismo comprador llegaba y le hacía muestra a tus latas. Yo llego y le hago muestra a tus 5 latas. Si me convence la muestra que yo veo, la cantidad de oro por lata, me las llevo. Si no, no las compro. Claro. Simplemente así. Y entonces, por eso todo era así. Habían latas que te daban, que eran rentables, habían otras que no. Como por ejemplo, nosotros al final yo recuerdo que cogíamos
parte del material que sí tenía mucho oro y lo lavábamos, cogíamos el oro, le echábamos mucha agua, lo mezclábamos con agua y se lo tirábamos a una lata. Y ya llegaba, tú como comprador, yo te digo, ven que te voy a vender una lata de tierra, yo quiero 5,000 pesos. No tenía oro la lata y tú decías, no, déjame hacerle la muestra. Llegaba, hacía la muestra, cuando cogías un poco de tierra, tú cogías bastante para ver, cogías bastante, le hacías la muestra y veías el oro que yo mismo le había echado. Tú me decías, no, está súper buena, me la voy a llevar. Cuando te la llevaba, tú me pagabas a mí, pero mi lata no tenía nada. Eso fue lo primero que pensé. Me lo quitaste, te lo iba a preguntar eso. Y dije, coño, lo primero que se me ocurre es cuando cojo un poquito de oro, le empiezo a regalar oro un poquito a todas las latas y ya. O sea, el agua, claro. Porque La trampa, claro, es la trampa. Tú vendes así. Pero es que era una mafia. Recuerda que yo soy un chamaco bitongo. Alguien me puso en los comentarios, de chamaco bitongo. Era una Yo viví mafia. en mi burbuja de esencias médicas, bro. Yo, por eso que este podcast tiene sentido, pero como yo debe haber mucha gente que no tiene ni idea de cómo se hacía este proceso del oro, bro. No, es increíble. Yo estoy bien virgen también. Va a haber siempre un sabiondo, eso se hace así, yo lo sé así, pero bueno, esa gente también comentan y yo también los quiero. Seguimos con esto, brother. Hubo un momento que era, para ir avanzando, hubo un momento que era más rentable para ti vender tierra que ponerte a buscar oro. Sí, siempre fue más rentable. De hecho, en algún momento quise comprar lata yo mismo para revender y lo que hice fue embarcarme. Porque te hicieron la jugadita de echarle oro. La misma que te hacías. Ay, coño, brother. Tú llegaste a un momento que tu mente inversionista dijo, yo voy a invertir mi dinero. Voy a invertir mi dinero, voy a comprar lata, la como moneda hacía tuya todo el mundo. gorda, Y yo no, miles de personas quisieron invirtieron. Conozco chamacos que una vez se formó tremenda candela porque le vendimos unas latas así a un chamaco que esa no le hicimos nada. Eran latas que él sacó, le hizo su muestra y estaba bien. Y el chamaco se llevó sus latas. Y a los 3 o 4 días viró reclamándome que las latas no tenían tierra, que no tenían oro, que diga. Y le dije, brother, yo no tengo que ver. Tú le hiciste la muestra delante de mí. Yo te vendí lata de tierra. Yo no te vendí oro. Yo te vendí tierra. Tú compraste tierra. Si tenían o no tenían, ¿qué tú quieres? Que te hubiera vendido, que tuviera 500 gramos, los cojo para mí. Yo no tenía ni idea de eso. Ven acá, brother. ¿Y tú no crees que como mismo ustedes hacían trampa echándole oro a las latas, el que hacía el proceso? Porque me imagino que esto... Explica un proceso. Primeramente, esto del proceso. Y ahí te pregunto la duda que me queda. Cuando tú coges la tierra, yo me imagino que de las 500 gente que habían ahí, no habían 100 trompos. Había un tipo, me imagino que tenía su negocio montado también, que el negocio era tú ir, llevar las latas y ir a hacerte el proceso del trompo, ¿verdad? Exacto. Vamos a partir por ahí. Esto era así, ¿verdad? Sí. Tú cogías la tierra, la llevabas a un lugar donde estaban... ¿Esto estaba en el centro de Gaspar? ¿En Ciudad Ávila? ¿O estaban el mismo cerca de la minería? No. Ya, las lavanderías estas de las tierras, así le la llamaban. gente la tenía, sí, donde se lavaba, donde se procesaba el oro, la gente la tenía lejos de eso. Porque casi siempre que se tiraba la policía, no querían que encontraran los equipos ni nada de eso. Nadie se quería arriesgar a eso. Pero lo tenían lejos. Pero ese proceso, había gente que si se dedicaban, yo solamente tenía un trompo, por ejemplo. Tú dices, yo tengo un trompo, lo mío es lavarle lata a las personas. A eso es lo que me refería. ¿Qué hacían? Los bolones estos, las bolas las grandes estas que te estoy diciendo, le abrían hoyo a esos bolones. Cuando tú ibas a lavar tu lata de tierra, ellos te la lavaban, te decían, no, aquí se quedó, te dio 5 gramos y ya tú te ibas con 5 gramos, no dio más. Pero entonces, dentro de esos hoyos de los bolones, estaba toda la mayoría de los sedimentos de oro metidos. Por ahí va mi pregunta. Qué descaro, ¿sí? Si tú hacías trampa, me imagino... Más para adelante había trampa. Más para adelante había trampa. Hay trampa para todo. Para todo. ¿Cómo? No entendí bien la parte de cómo que le abrían hueco a los bolones. Yo eso. tampoco entendí. No entendí mucho eso. Se le abre hoyo con un barreno. Sí, pero a ver, mira. Hasta donde yo había llegado era que se mezclaba, me dijiste, con el proceso de amalgamación, se mezclaba el mercurio con el mercurio con el oro. Sí, tú echas el mercurio en el y todo tanque. se hacía una sola bola. Una sola homogénea. Ajá. Ok. Cuando le abrían hueco, esas boronillas que salían de los huecos se quedaban con ellos. Ya eso era de ellos porque tú como lavador de oro, tú no vas a ver mis bolones donde yo tengo en mi trompo. Tú nada más vas a ver cuando yo te saque la pelotita y te la dé. Los bolones míos los reviso yo y dentro de esos bolones era donde se quedaban las partículas de oro. ¿Y esos huecos con qué los rellenaban?
lo abrían normal, se quedaban así. Oh, se quedaban así Se como... quedaban pero la duda abiertos que y tenemos ahí- el brother y yo es cómo el oro entraba en esos huecos. Acuérdate que eso está dando vueltas. Eso está triturando la tierra, machacando la tierra, dando vueltas con el agua y todo ahí. Y ahí se cuela el oro Y para ahí adentro. se colaba para ahí, para esos hoyos, para esos orificios. Ya te lavaban eso y te lo daban y ya. Y Yeah. tú te ibas. O si no, muchas veces cuando ya vaciaban el trompo, se iba toda la arenilla que quedaba abajo y se iba y no te eso. Y no te, o sea, se quedaba ellos y después volvían a relavar la tierra y tenían más oro que la primera vez que lo lavaron para ti. Sí, como el oro pesa tanto, me imagino que se quedaba en la Se arenilla. va esa. para la arenilla eso. A no ser que tú fueras supieras de verdad lo que estaba pasando. Sí. Me imagino que también la estafa tiene una cosa. El estafador tiene que ser muy bueno, pero también tiene que haber un come mierda no un come mierda, sino una gente que no sepa Que no mucho sepa nada. para dejarse estafar. Claro. Claro, ninguna de las personas que No, y sabía. además, espérate un momentico, disculpa que te corte, Johnny. Además, hay que ser muy moral para tú acabar. ¿Muy qué? O sea, tienes que tener la moral en cero para tú Oh. acabar de estar estafando a la gente y venir y no querer que te estafen. Joder, tienes que ceder si ya tú vienes de estar estafando a la gente. Claro. Cojones. Si tú estás estafando a la gente. Si al tipo del trompo tú le dices, oye, me estás robando oro, y te dice, tú seguro no estás robando oro por ahí. No, pero tú sabes que cuando tú estás estafando, tú debes estar más alerta. Nada, esto No, es... pero por donde venía mi eso es que la gente de Holguín, que tú dices que si eran expertos en esto, a lo mejor esa gente sí no había que le estafara. No. Las personas de Holguín, los que tenían hoyo, los dueños de hoyo, nadie le lavaba sus tierras. O sea, sus latas de tierra eran para ellos y las lavaban ellos mismos. No era que yo te le iba a llevar a una tercera persona. Porque ellos sabían. Siempre las terceras personas siempre buscan la forma de joder a los otros dos. Y eso era lo que pasaba. Los que sacaban tierra, habían hoyos que... Si el matrimonio es de dos y te joden, Johnny, imagínate con tres. Habían... Imagínate, eso es joder. Eso está Es jodido. fácil. Vos. ¿Y Está por qué tú jodido le estás tirando como esa quiera. puya Ahí en... a Holguín? No, lo que dice, porque no. Siempre la tercera persona te jode. Imagínate, si el matrimonio son dos y siempre te joden también. Yo pensé que era una puya. ¿A No, poco sí, me estoy pues. creyendo yo que me están golpeando por la izquierda? ¿Verdad? ¿No te suena puya? Sí. A mí, bueno, no, ¿Tú ok, has pues, visto bien. algo extraño? Háblame claro. Ay, coño. Va a tener que ir a buscar oro de nuevo el muchacho. Sí. ¿Cómo? Ay, coño. Pero, Pues, entonces- brother, eso era así. Los que tenían hoyo, no... Había gente que tenían hoyo muy bueno y ellos no permitían, ni vendían lata, ni permitían que nadie le lavara sus latas. Ellos mismos las procesaban, ellos mismos le hacían y ellos mismos vendían el oro. Tú sabes que ahorita, cuando empezamos el podcast, dijiste una frase que se me quedó aquí en el cerebro. Y fue que tú dijiste que en las minas, en los campamentos, eso, había de todo. Oh, sí, de todo. ¿Qué es de todo? Todo. Ahí iban personas que subían a vender comida. Personas que subían a vender café. Personas que subían a vender marihuana. E incluso habían mujeres que subían ahí a tener relaciones con los mineros, con hombres. Todo a prostituirse. a prostituirse. O sea, conocimos todo esto. Es increíble. Las mujeres no se prostituían la mayoría de las veces por dinero. Las Por mujeres saco de tierra. se prostituían por latas de tierra. No. No jodas, serio, Johnny, no jodas, serio. ¿Serio, Johnny? Serio. Por latas de Espérate, tierra. serio, porque a todas estas creo que me estás puteando, gay. Me estás puteando, ¿no? No, por latas de tierra. Incluso conocí mujeres que se llevaban 5 latas de tierra para su casa. ¿Cómo crees que obtuvo 5 latas de tierra en una noche? A ver. Las mujeres iban a prostituirse, pero no querían que tú le pagaran efectivo. Le No, pagaran lata de tierra. ellos querían latas de tierra. Bro, ya saliéndonos de la jodedera. Si alguien quiere que... Entonces, es verdad que ahí sí había bastante oro. Por lo menos se corrió la bola de que había oro. A mínima escala. Te estoy diciendo que sí. Que era que llegabas ahí, llegabas y veías plenas 12 de la noche. Era como las 12 del día. Todo alumbrado porque habían plantas. Plantas donde primero empezaron a entrar las plantas de Cuba fue por la mina esa. No me atrevo a decirlo así tan radical, pero estoy seguro que gran mayoría de las plantas que habían en Ciego de Ávila y en Camagüey incluido estaban ahí en la mina. Johnny, por eso tú una matica con 36 gramos.
por las mujeres. Por eso fue que abrió un hoyo de 36 metros. Imagínate tú, bro. Las mujeres subían de todo, había de todo. Brother, tú sabes que esto es algo... el capítulo anterior que hicimos, hablamos de la prostitución en las prisiones. Y esto para mí era una locura, brother. Después de eso me ha escrito una pila de gente. Sí, men, ¿en qué país tú vives? No, yo no lo sabía. Yo no puedo imaginar, brother, que tú yendo al seguro a cobrar dinero seguro por prostituirte, tú vas a arriesgarte a llevarte 5 latas de tierra. ¿Tú sabes qué pienso, brother? La otra es que, por ejemplo, que te lleva 5 latas de tierra, te arriesgas con esas 5 latas de tierra y entre las 5 sacas, ¿cuánto? Vamos a suponer que 12 gramos de... ¿O las vendes? Y coges las 5 latas de tierra, vas y las vendes en 3,000 pesos cada lata de tierra y te llevaste 15,000 pesos. Oh, claro. Te voy a decir una cosa. ¿Qué mujer se acuesta con un hombre? ¿Qué hombre le da 15,000 pesos cubanos a una mujer por estar con ella? Me has tumbado el Te argumento. voy a decir una cosa. Exactamente. ¿Tú estás viendo lo que estás diciendo? Claro, pero te voy a decir una cosa también, un factor psicológico que entra aquí y estoy casi seguro que es, ¿tú sabes qué? La apuesta. El gambling, brother. Al ser humano le encanta la apuesta. El la riesgo. adrenalina que La es adrenalina. apostar Sí. es única, bro. Y entonces, a donde voy es, brother, que eso, esa motivación que tú sientes, y si la hago, y si cuando yo coja ese saquito, no es lo mismo que me den 20 pesos, 20 dólares, y si de verdad la hago, es como la lotería. Si de verdad la hago y me encuentro, porque ahí me imagino que circulan los cuentos, fulano se encontró en un saco, 1,000,000 de pesos. Así mismo, y si me toca a mí, ¿se entiende? Y esa adrenalina te va enviciando. Tienen razón los dos. Y es que la prostitución en Cuba es muy barata. Entonces el riesgo que estabas corriendo era mínimo. Claro. Muy mínimo. Entonces, o sea, ellas llegaban, se acostaban con los hombres y decían, no, me llevo 5 latas de tierra, no les voy a hacer nada, las voy a guardar, al otro día va, se lleva 5 más, la vende. En 3 días tenía, ¿cuánto? 20,000 pesos. Ya, por ejemplo, de tierra. ¿Para qué iba a cobrarte, por ejemplo, 1,500 pesos a ti, 1,500 pesos a mí, 1,500 pesos a fulano? Ahora estoy pensando que seguro también tenían que pagarle al camionero que le iba a llevar los sacos de... Sí, lo hacían en coche, tenían que pagarle el coche. Los coches, Esa todo gente ahí pagaban también todo con se pagaba con especie tierra. o con- Todo se pagaba con tierra. Ahí todo se pagaba con tierra. A lo mejor las mujeres le pagaban en especie a los cocheros. O a lo mejor era el mismo novio, el cochero. Pero tú crees que ellas se ponían a lavar eso, de pasarse trabajo. Ellas vendían la tierra. Supongo yo que la vendían. Ellas vendían la tierra. Supongo yo que la vendían. Ah, pero tú dices para llevarse la tierra del campamento. De ahí, Del claro, campamento, claro. a los 3 kilómetros que yo ni se la echó al hombro, la mujer no puede con eso. No, o sea, y tú te imaginas cuando llega la mujer, el chulo. Mami, ¿cuánto hiciste hoy? Hice 10 latas de tierra, la hicimos. Está cabrón, papi, chulo la antigua también, güey. Sí. Está duro eso, güey. Brother, seguimos entonces dándole un poco de forma a cómo es todo el proceso de encontrar oro. Ustedes se metían en los hoyos, ven la veta, todo esto lo hemos explicado ya. Por aquí voy a seguir cavando. Desde el principio yo pensé que el hoyo era así completamente, pero no, tú dices que por donde veían una veta y la muestra diera oro, ustedes iban cavando así en este lado, ¿ok? ¿Alguna vez llegaste a conocer a alguien muy, muy capataz ahí que tú dijeras, este es el tipo que está controlando prácticamente todo aquí, el negocio este? ¿O eran normal? Tú tienes mis 30 obreros, esta es mi brigada, el otro yo tengo mis 30 obreros más, esta es mi otra brigada. ¿Funcionaba más o menos así o había un tipo que era casi todo el dueño de todo eso? Funcionaba más o menos así. Cada cual lo que sí habían, por ejemplo, gente que tú conocías porque alguien te decía, no, este es el dueño del oro, del hoyo que está dando a 12 gramos por lata. Pero, o sea, él no mandaba en ningún hoyo, él mandaba en su hoyo. Nadie se metía en esos problemas. Tú mandas en tu brigada, en tu hoyo, yo mando en mi hoyo, en mi brigada. No había un capataz que fuera No dueño había de una sola persona dueño de todo eso, no había. No existía el mero mero. No existía. Y sabes que con los cubanos eso es un poco difícil de controlar de una persona que al no ser Fidel Castro, Raúl y esa gente, los cubanos son un poco obedientes a la... No es como México que sí puede haber un narco que es el dueño de toda esta cosa aquí. Ajá. No, ahí no. Ahí ustedes eran un agente, yo tengo mi brigada, controlo este hoyo. Tú no tienes por qué saber la cantidad de oro que yo saqué, yo no tengo por qué saber la cantidad de tierra que tú vendiste, eso quedaba todo así. Es un mundo completamente bien loco. En ese momento eso era increíble porque ahí en la mina le subió el precio a todo. Por ejemplo,
ahí en la mina yo llegué a comprar un chat de café en 25 pesos cubanos, cuando por fuera un chat de café lo que costaba era 2 pesos. Un paréntesis aquí, Johnny, que no tiene nada que ver con café, ni peso, ni nada de eso. Fidel Castro, que para todos los que estamos en este podcast, este era tremendo tronco de cingado, Ajá. porque Sí. hay gente que todavía duda de la postura de nosotros. Fácil. Y ese paréntesis es válido, sí. Sí, ya no. Sí, no. Fidel Castro es otro tema. Entonces, un café que podía costar 2 pesos cubanos pesos. en la calle, ahí te podía costar 25 pesos 25 cubanos. pesos cubanos. Por ejemplo, un plato de comida te costaba 150, 200 pesos y en la calle costaba 50 pesos nada más. Esto era Mónaco aquí, básicamente. Era Mónaco. Todo estaba ahí sobregirado. Todo estaba sobregirado en la mina. Todo. Eran exorbitantes los precios ahí, men. Exorbitantes. Una botella de ron, ¿cuánto? Una botella de ron, 5,000 pesos. Porque también le daban, Johnny, de vez en 7,000 cuando. pesos. Se vendía todo ahí. Siempre todo el mundo andaba tomando. Yo no me acuerdo de haber andado bueno y sano ahí ni una vez. Brother, con el peligro que representa estar metido en un hueco de 35 metros, como tú dices, o ponle el de 15, que es más pequeño. Así mismo tú ahí abajo tomabas. De hecho, ese es el impulso a tú hacer esa locura. El alcohol. El alcohol, ¿sabes? Era el impulso a tú hacer esa locura. De hecho, si tenía botella de ron, abajo conmigo ahí abajo. Por eso ni comías, ni tomabas agua, ni nada. Tú andabas tomando de abajo. Sí. Haciendo un cuento con los socios de abajo. Aquí hacer un paréntesis rápido. Todo el que está viendo el podcast, hay mucha gente que lo ve hasta el final. Nosotros se lo agradecemos cantidad, porque así es la única forma que el algoritmo de verdad lo repetimos, podemos hacer lo que estamos haciendo. Con los poquitos seguidores que tenemos, ustedes son unos locos por lo que están haciendo. Gracias. No se vayan, porque al final este podcast lo empezamos al revés. Vamos a saber por qué, si tienes ganas. Si no, no lo hacemos. Pero si tienes ganas, vamos a saber quién tú eres, de dónde tú vienes, que tú formaste parte del equipo nacional, ¿no es así? De De lucha lucha. Okay. Tú eres un chamaco que no eres un delincuente ni nada por el estilo, ¿no es así? Sí. ¿Cuánta necesidad tú pasaste que te impulsó a ti a meterte en cuanto hueco tú hubieras, y no de capataz, de obrero, porque yo te conozco, ¿verdad? Vamos a caer al final del podcast en eso, para que la gente entienda. Porque hasta ahora la imagen que está dando, no, esto es un loquito que lo que era un borrachín, que lo que le dio por ir a buscar oro. ¿Entiendes? Pero vamos a llegar al final a saber de dónde tú vienes y por qué tú fuiste a buscar oro. Porque tú querías buscar una luz. Yo estaba viendo ahora un video cuando estaba preparando un poco el podcast, de unos españoles que fueron a Cuba y están filmándose un video, tienen un canal de YouTube, de cómo la gente en Baracoa, por allá, busca oro. Y es triste, bro. Esa gente no busca oro porque se quiere hacer rica, ni porque son Indiana Jones, ni porque están en busca de un tesoro. Esa gente busca oro, brother, porque viven en unas condiciones, brother, muy, muy precarias. Todos los mineros siempre, donde quiera, a lo largo de la historia, siempre han sido así. Tanto los mineros de Cuba como los mineros que hay en el Amazonas. Hay personas en el Amazonas que llevan 20 años viviendo en un campamento en el Amazonas buscando oro. Y no es por necesidad. Son personas analfabetas que no tuvieron una educación. Y lamentablemente en Cuba las personas no son analfabetas, tienen un nivel cultural un poco medio alto, no sé, la minoría es bajo y tienen que arriesgarse a esas cosas. Por salir un poco adelante, por buscar un futuro o por buscar una ilusión. Por sobrevivir también, por una ilusión, ¿sabes? De el mañana puede ser mejor. Los mineros siempre tienen un dicho que en la próxima en el próximo palazo puede aparecer la suerte. ¿Sabes? Cavas y cavas, te pasas 20 años cavando y ya te vas a rendir y dices, ¿y si este último es donde está? Gambling, y sigues pie. cavando y sigues cavando. Cagamos lo mismo, pie. Es una apuesta. O sea, cuando tú vas a una máquina, por eso es que la gente se envicia. Porque la gente dice, ¿y si en el próximo tiro sí la parte? En el próximo. Pero es un poco raro porque lo que tú me has dado a entender a mí, si tú eres un minero, un simple empleado, tú cavas y te puedes encontrar lo que tú quieras que no va a ser tuyo. Sí, pero, por ejemplo, aquí llegas y empiezas a trabajar, sacas buena cantidad de tierra, que tenga buena cantidad de oro. El que invirtió todo el dinero en comida, en lavado y todo eso, coge su parte y si es buena la recompensa, tú puedes salir con un buen dinero.
Eso se pacta antes de entrar al hueco. En el caso de Cuba, no sé los mineros en otros Sí, lados. sí, a ver. Pero en el caso tuyo, el tipo te decía, si tú logras encontrar eso, está pactado, te voy a dar una buena parte de eso. Nosotros entrábamos y sacábamos 15 latas de tierra. De esas 15 latas de tierra íbamos y el objetivo era vender esas 15 latas de tierra en 3,000 pesos cada lata de tierra, y el dinero que diera se repartía entre 3, 4, 5, 6 personas que hubiésemos trabajado esa noche ahí. Si no se sacaba nada, o sea, no se vendía, pues nadie cogía nada. Pero lo sacábamos, lo vendíamos y de ahí sacábamos el dinero de la comida y todo lo otro se repartía. A partes iguales a todo el mundo. Son 3,000 pesos para ti, 3,000 para ti, 3,000 para ti. Pero, por ejemplo, por muy poco que sacara, yo saqué, ¿cuánto? El mínimo creo que fueron 4,000 pesos trabajar una noche entera. Y 4,000 pesos para una noche entera para mí estaba muy bien, porque yo trabajando con el Estado me ganaba 3,000 pesos nada más mensual. O sea, ultra rentable. Ultra rentable. Llegó un momento que... De 4,000 pesos de nuevo. Es que aquí se me va, por la cabeza se me va haciendo 4,000 pesos que era... Que sé yo, como $30. 4,000 pesos, el dólar a 100 y pico pesos, 120 Sí, y sí. pico Era pesos. 120, eran $30 más o menos en lo cerrado. Llegó un momento que hacía esto yo $33. casi todos los días. 4,000 pesos casi todos los días. Y ya llegó el momento que nos quedábamos, alquilamos una casa en Gaspar, ya nos quedábamos en Gaspar, ya íbamos a la mina nada más a trabajar y a virar. Yo comía. Llegó un momento que yo desayunaba y comía en un paladar todos los días. Desayunaba, almorzábamos y comíamos en el paladar. Cada comida costaba 1,700 pesos. O sea, yo gastaba diario en comida en ese paladar 3,000 pesos. Salvando la distancia, Johnny, ahora te dejo para que sigas. Era, como se dice, salvando la distancia, ojo, que aquí que se trabaja con cojones, pero tú ves el fruto. Tenías una mejor vida. Sí, claro. Comías mejor que el resto que una persona normal. Claro. Y visitabas lugares, tomabas a lo mejor un mejor ron. Tenía siempre dinero. Tenías siempre algo en el bolsillo. Sin embargo, trabajando con el Estado te pasabas tú un mes y no tenías nunca un peso en el bolsillo. Claro que no. Ahí nos íbamos y trabajábamos, siempre teníamos dinero en el bolsillo. Que nunca nos comprábamos nada. Sabes que eso es algo muy curioso porque el oro es increíble. Al igual que el carbonero. Las personas que hacen carbón y los que sacan oro nunca tienen nada. Yo pensaba en hacer de todo tipo de cosas, menos guardar dinero, comprarme ropa, vivir de una forma mejor. No. Todo mi dinero en ese tiempo que yo pensaba mi dinero es para yo comer, para pasarla bien, para fiestar, para comprar ron y sigue trabajando. Los gasta todo hoy, en la mina hay más. Al otro día vamos para la mina. Habían días que hacía 15,000 pesos, gastaba 10,000 porque decía, ahora mañana voy para la mina y le saco 10,000 más, pero ese día que iba a la mina no sacaba nada. Y ya había gastado 10,000, nada más me quedaban 5,000. Y así es un alto y sube que es increíble. También tú tampoco, como muchos de nosotros, en Cuba, nunca te habías dado el lujo de comer bien, de vestir bien, de poderte dar un gusto. Que no digo que esté bien, que a lo mejor lo bacán es ahorrar dinero y invertirlo en otra cosa, arreglar tu casa, no sé, cualquier cosa. Sí. Pero muchos de nosotros en Cuba nos pasa eso. Y nos pasa incluso cuando llegamos a este país, que llegamos con tantas carencias de comida. Dime un cubano que tú veas que llegue a este país y a los 3 meses nos pesa 10 libras más. Sí, exacto. Claro. Tú nunca has visto helado. Tú nunca has visto carne de res. Tú nunca te has podido dar gusto de comer comida. Todos los cubanos que llegan aquí al año pesan 10 libras más de lo que cuando vivían en Cuba. Sí, eso sí. Entonces tampoco lo que te quiero decir es que tampoco te lo recrimines tanto porque también tú venías igual que yo, igual que todos los cubanos, venías a una situación de la que estabas, una situación precaria. El día que te puedes dar un gusto, que no digo que esté bien, que a lo mejor lo bueno hubiese sido pensar en ahorrar, pero el día que tú puedes comer en un paladar, tú dices, y aparte si puedes ir al otro día y sacar más tierra y volver a hacer dinero, tú dices, yo soy aquí, me estoy dando una vida que yo nunca me he dado. Sin hablar de la educación financiera. La educación financiera que en Cuba la tenemos nula. Es cero, exacto. Pues sí, pero respecto a los otros temas, y eso sí se hacía dinero. Se trabaja mucho. Se trabajaba horriblemente bastante porque imagínate que te digo que me metía en un hoyo
a las 8 de la noche. ¿Por qué de noche, salía al men? otro- Eso te lo iba a preguntar No, ahorita. porque casi siempre nosotros trabajamos de noche. Y también porque de día es más agotador el sol. Sol de Cuba, ¿ves? Más agotador el sol. ¿Y Ya la ahí- policía? También la era más policía en riesgoso ese de día. momento, sí, de día es mucho peor. Pero en ese momento la policía no estaba dando tanto azote como después que empezó eso a coger auge. Te estoy diciendo que habían personas ahí, llegó el momento que habían personas desde La Habana hasta Baracoa. Todos en ese pedazo de tierra, de loma que era, por ejemplo, 1,5 kilómetros Cuadrado. de largo, no, 1,5 kilómetros, 1,5 kilómetros de largo por 500 metros de ancho. Era una loma, la cima de una loma. Ahí en esa loma habían esa cantidad de personas, 500 personas. Johnny, yo creo que mi hermano te preguntó esto, pero yo no sé si yo no lo vi o qué. ¿Quién oíste que fue el que más oro sacó de ahí? Bueno, ahí había un hoyo que no sacó oro, pero sí el que más dinero yo creo que le hizo fue ese hombre, que es de Ciudad de Ávila, si mal no recuerdo. De ahí mismo al centro Gaspar, que tenía un hoyo cerca del hoyo que teníamos nosotros, que ese hombre diario venía una rastra y ese hombre no paraba. Ese sí trabajaba 24/7 porque salía una brigada y entraba otra. Diario ese hombre vendía 300 latas de tierra por la mañana y 300 latas de tierra por la noche a un camión que venía a comprarla. Cada lata de tierra él la vendía en 10,000 pesos. Pa' la mierda, bro. O sea, ese tipo llegó a ser, Sí, llegó a ese ser tipo- millones. Millones de pesos. Millones de pesos. De hecho, antes de yo venir para acá, creo que estuve conversando y el hombre tenía un carro de estos súper exagerado en Cuba. Imagínate. Mucho dinero hizo ese hombre. Mucho dinero. Vendía 600 latas de tierra en 24 horas. Pa' la mierda. Pero era 24/7. Ya estos sí tenían este tipo de plantas que yo te digo, chipijama y esas cosas. O sea, tenían dos. Imagínate tú bajar 2 personas para abajo en un hoyo con 2 chipijamas de eso. Y eso es pica la tierra en el hoyo y con una rondana, porque no le he hecho, con una rondana esa tierra hay que sacarla a cubeta de allá abajo. Wow. Cada cubeta que tú vale para arriba es una lata de tierra. Y en cada saco se echaban 2. Y eso había gente arriba alando la tierra, gente abajo paliándola y gente abajo con el chipijama escarbando la veta para ir sacando la tierra. La tierra en que la sacaban, como un cubo o algo. Con un cubo, con una rondana, como se sacaba agua en pozo Sí, exacto. en los tiempos de antes, así, alado así. Para poner en contexto un poco, este tipo hacía, yo no sé si habrá hecho mal la matemática, pero como 2.500, más de 2.500 dólares al día, entre 2.500 y 5.000 dólares al día. Sí. ¿Cuántas latas de tierra más o en menos? moneda nacional, él vendía 300 latas de tierra por la mañana y 300 por la tarde. Era como 600 latas de 600 tierra. latas de tierra. Por ¿Cuánto 10,000. costaba? 10,000. No, 1.000 costaba la lata de tierra. Como ¿no? 10,000 pesos 10,000. cada lata de tierra. 10.000 vendía. pesos. Hacía como ¿cuántos? Entre 600 Entre pesos. 120 pesos costaba el Ajá. dólar. No puede ser. $50,000 así. 50,000 dólares. Diario. $50,000. No, aquí Pero hay algo que tenía está una mal. super brigada a pie y había que repartir esa plata, ¿no? Hay un número ahí que no está bien. 50.000 dólares al día. Como más o menos eso. No se te habrá ido la mano. No, es que o sea, si lo decían, si es mentira, lo decían ellos que era No, mentira. pero costaba eso. Esos son los costos que tenían. Tenía 10,000 pesos cada lata de tierra. 10.000 pesos costaba cada lata de 10,000 tierra. pesos cada lata de tierra. Coño. 10,000 Ah, pesos mierda. cada lata de tierra. Pero era, por ejemplo, eran latas de tierra muy buenas. Bajó el oro en Cuba, Johnny, en la calle. Las prendas. Llegó un momento que estuvo más o menos ahí en 5,000, 4,000 pesos, pero ya después subió un poquito hasta 7,000 pesos. No, me refiero al oro en la calle. Ya las prendas bajaron, porque como había tanto oro en la No, calle. no hubo tanta inflación, es que ese oro casi nunca estuvo en Cuba. Ese oro casi siempre, todo el oro ese se comercializó para aquí, para Estados Unidos. ¿De verdad? Claro. Eran personas, es que era más rentable venderlo aquí para poder sostener esa cantidad de dinero allá. Ya. Era mejor venderlo aquí. O sea, lo que hacían era, por lo que tengo entendido más o menos con personas que hablé, ese oro lo hacían joyero, lo hacían joya y se pasaba para acá, para Estados Unidos. Porque no podían pasarlo, por ejemplo, Crudo. porque era como fuga de minerales, algo de que tiene que ver con el gobierno, fuga Sí. de algo del gobierno. Entonces lo hacían joya y así sí lo pasaban. Que aquí hablamos de una cosa al principio del podcast y no lo explicamos bien.
Y que tú decías, y me cuesta a mí ser el defensor me cuesta a mí ser el defensor de esta gente, pero que es una ley que existe en casi todos los países. Ajá. Los minerales del subsuelo, Sí. en propiedad. En Estados Unidos es un poco complicada la ley, pero en la mayoría de los países del mundo, minerales que tú te encuentras en el subsuelo, si la tierra no es tuya, incluso si la tierra es tuya y tú no tienes los derechos minerales de la tierra, esto pertenece al Estado. Sí. Eso de derechos minerales, eso es más bien para este tipo de países. En Cuba puedes No. tener los derechos a lo que tú quieras, que ellos te quitan todo lo que tú Exacto. No, en Exactamente. Cuba sí es otro. Pero es aquí otro. funciona más o menos así Sí, como dice mi hermano. Pero para explicarlo de nuevo, porque no me gusta... yo no soporto ser el abogado de esta gente, pero cuando las cosas son así, Sí, las cosas si no son como perdemos... Son como son. Si no Son per- unos cingados, son lo peor del planeta, pero a donde tú Sí. quieres llegar es que esto sí no fue una yuca que estaban metiendo ellos, que es que No. casi es una ley bastante internacional. En No, todos porque los cuando países yo del lo... mundo. Porque cuando yo al principio leí, dije, coño, verá que esta gente... Porque yo empecé buscando, si tú te encuentras oro en tu patio, Eso fue lo primero que yo pensé. ¿qué pasa? Si te encuentras oro en tu patio en Cuba, pero en casi todos los países del mundo, Ujú. si tú no tienes... En Estados Unidos, te repito, funciona un poco diferente. Si encuentras oro en tu patio en Estados Unidos, pero tú eres propietario de la casa, pero aparte tienes los derechos minerales, que tendría que buscar muchísimo más a ver qué significa eso, el oro es tuyo. Ujú. Pero en la mayoría de los países del mundo, si tú te encuentras oro, aunque la propiedad sea tuya, si tú no tienes los derechos minerales, los derechos Sí. del subsuelo, el Estado tiene la potestad La potestad sobre de eso, explotar esos recursos minerales Sí. que hay ahí. Es decir, que aquí se la tenemos que dar a ellos. Es una No, ley que es no. que eso. O sea, ese terreno. Para colmo, de tierra, disculpa, bro. Sí. Para colmo, esta tierra no era ni de ustedes. No, esa tierra es del gobierno. Vamos a Ahí empezar no por ahí. había cerca de límite ni nada. De hecho, fueron minas en su momento. Tienen placas arriba de pozos que se hacen con varillas para medir la cantidad de oro. Creo que fue una minera canadiense la que fue a hacer pruebas para la extracción de oro ahí en esa mina. Y fue donde se dieron cuenta que estaba muy profundo y no era la cantidad necesaria como para invertir recursos ahí. Costo-beneficio. Ajá. El costo que tiene es este, el beneficio que va a dar este no es rentable. No para es que lo hagamos. rentable. Entonces, eso siempre fue del Estado. Cuba también le metió trampa a Canadá. Sí. Sí, no, sí. Aquí lo que a mí me entra es una cosa, brother. Si ya nadie va a invertir porque el costo... Sí, man. Y aquí vamos a todos los países, no solo a Cuba. Si aquí ya nadie va a invertir, y te voy a explicar por qué. Porque cuando estuve leyendo, hay lugares donde en el río te dejan a ti, incluso cuando el río pertenece al gobierno, a ti te dejan, por lo que te explicaste ahorita, Sí. porque ahí no va a haber, nadie va a explotar un río porque no es beneficioso, costo-beneficio, ninguna empresa va a explotar el río. No es rentable. No es rentable exactamente. Ahí sí te dejan, en algunos países, que tú vayas al río y lo que te encuentres es tuyo. Y no es ilegal. Sí. ¿Por qué en Cuba, si esta mina ya hicieron todos los estudios, esto no va a dar oro Ajá. o no es rentable? Sí va a dar oro, pero no es rentable hacerlo y no tenemos proyecto de hacerlo. ¿Por qué tú crees que no dejaban a la gente hacerlo entonces, man? Brother, primero, los primeros argumentos que ellos siempre buscan es la contaminación por mercurio. Ahí la tienen. Ahí también se la tenemos que dar. O sea, la contaminación al medio ambiente es fatal. El mercurio es incluso peor que el cianuro. Porque el cianuro llega un momento que se disuelve. Pero estas grandes transnacionales, el cianuro lo reciclan. Tiene que ser que pase algo grave, un escape y ese cianuro se ha vertido. Ellos lo vuelven a reciclar. El mercurio casi nunca se deshace. O sea, este mercurio que ya después que tú tienes una bola de mercurio que le das candela, se evapora. Pero el mercurio sigue estando ahí. Sube para la atmósfera, pero después cae en forma de lluvia. De hecho, se han detectado plátanos y papaya con cantidades excesivas de mercurio por esta causa. Eso es lo primero. Lo otro que ellos dicen es por la seguridad. O sea, que no se tiene seguridad a la hora de hacer los hoyos, que no son las medidas de seguridad pertinentes, que traen no sé cuántos problemas. Lo otro que ellos te ponen es la deforestación. Coge un poco de mata, porque aquí es donde está el oro, vamos a picar, vamos a acabar con todo esto, y un montón de cosas. Y la fundamental es que en Cuba quieren que tú vivas así. Fundamental es que ellos tienen que controlarlo todo. Fácil, eso. Sí. Y No, pero hay algunas cosas que hay que dárselas
aunque ellos no tengan moral tampoco para después decirte que es el Exacto. medio ambiente. Sí. Ellos no tienen Exacto. moral para nada, para empezar. Exacto. Pero si pudiéramos aislar, que no se puede, pero si se pudiera aislar, sí tienes razón. Lo de la contaminación, tú sabes que me surge la duda. ¿Tú crees, primero tú, en tu caso personal, pero a modo general, ¿tú crees que la gente era consciente de la contaminación, Johnny? ¿O tú crees que se ignoraba con cantidades? No. En Cuba, por ejemplo. Sí, sí, me refiero a... En Cuba en tu siempre, caso. siempre la mayoría de las personas han sabido que la contaminación por mercurio es fatal. Eso es fatal. Incluso no, cuando lo viertes en presa, cuando lo viertes en esos lugares, eso es fatal. Sí, Yo sí. lo sabía. Muchas personas no lo sabían. Lo otro es la necesidad. Cuando tú tienes necesidad, a ti no te importa el que viene atrás. Cuando tú tienes hambre, bro, Lo tú no tuyo es crees en resolver medio tu ambiente. problema. Claro. Pero, por ejemplo, hay minerías de esto, por ejemplo, que te decía en el Amazonas, que estoy seguro de que esa gente no saben ni el daño que le están haciendo al ecosistema. Claro. Brother, a mí me causa mucha impresión porque he estudiado, sé un poquito de eso y son miles de millones de hectáreas de bosque perdidos en el Amazonas. Miles de millones, de hecho te lo ponen desde arriba y tú ves la mancha que se ve de contaminación que hay, de deforestación, es increíble. Increíble. Ya te digo, una persona ¿qué daño tú crees que puede hacer un campamento de 50 personas que lleva 20 años explorando en un lugar? Cráteres. Lo que pasa es que la mina esta en los ríos, en el Amazonas, es una minería a cielo abierto. No es como la que hacíamos nosotros, que era bajo tierra. Ok. Esta a cielo abierto es, por ejemplo, ellos tirándole agua a la tierra y derrumbándola para abajo, esa tierra, y de ahí succionando la tierra y sacándola para arriba, sacándola para unas máquinas que tienen unas alfombras y la tierra, el lodo corre por ahí, el agua se va, pero el oro se queda pegado en esa alfombra. Y así es que lo hacen ellos. Imagínate, tienen que talar árboles, hacer muros de contención para el agua, un montón de cosas. Es un desastre. Y han encontrado bastante oro ahí en el Amazonas. Ahí, Sí, en el Amazonas sí se encuentra mucho. Porque yo tenía entendido que Bolivia... Sí, en Bolivia, en Perú, en La Pampa. Hay En una Perú parte también. en Perú que es muy... En Brasil también se sacan mucho oro. ¿Has pensado irte para un país de esto, Johnny? ¿A sacar oro? Sí. Ay, chico. Qué lindo, viejo. No hay una minita por aquí cerca de La Vega. No. Yo me embullo. Bro, tú sabes que paso por donde quiera, paso por las lomas, por donde quiera. Y la boca se te hace un chaquero, Johnny. Y digo, en esa loma tiene que haber oro, bro. Tú sabes, aquí al noreste de Nevada hay una de las minas más grandes de oro de Estados Unidos, ¿no? ¿Oh, sí? Sí, está a cargo de una compañía que se llama Barrel Gold, así, que es una de las más grandes del mundo. La compañía. La compañía de las más grandes del mundo. De hecho, la más grande del mundo. Están ella y otra más en competencia. La otra no me acuerdo el nombre. Y esta compañía, brother, el oro es increíble. La fundó un hombre que un hombre que nació en Hungría, un húngaro, que es húngaro-canadiense. Se llamaba Peter Munk. Fundó esta compañía y en 25 años la pasó a ser la mejor compañía del mundo, man. Pero Peter Munk, los nazis lo cogieron y los padres de él eran húngaros adinerados y le pagaron en oro a los nazis porque lo dejaran ir. Y él se despidió, pero el padre estaba divorciado de la mamá y la mamá se lo dio al papá y se lo llevó y él tuvo que dejar a su mamá botar. Y después que acabó la guerra, se reencontró con la mamá sobrevivió a los campos de concentración. Coño, bro. Qué duro Y eso, este tipo fundó esa compañía de oro, men, y en 25 años la pasó a hacer de nada a la mejor. Coño. Increíble Está eso. buena esa historia, bro. Ven acá, brother. ¿Tú crees que tiene... Esto se lo teníamos que haber preguntado a Marta o a Osmel. Ujú. Que por cierto, si no han visto esos podcasts, nosotros como mismo hacemos promoción gratuita, no hacemos promoción gratuita nosotros. Autopromo. Autopromo. Si no han visto esos podcasts, ¿qué número es el de Marta? 100. 15. 15, creo. 15. Bueno, buscan ahí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título? Hablo con los muertos, algo así se llama. Hablo con los muertos y salvo a los vivos, algo así. Algo así. Busquen ese podcast que está buenísimo. El 15 creo. Y el del Santero también, que ¿cómo se llama ese? Le ponemos título a los podcasts, después se nos olvida. Dale, Candela esto. 21. La verdad Secreto, oculta, la verdad oculta de la santería. También buenísimo. El 20. 20.
Busquen esos dos podcasts. Esta pregunta a lo mejor se la tenemos que haber hecho a ellos. Pero bueno, tú estás aquí y tú tienes que ver con el oro. ¿Tú crees que esto de que los españoles nos pusieron a nosotros a buscar oro y que nosotros tenemos la sangre de esa gente, tenemos la genética, son nuestros ancestros? Eso de estar buscando oro en los ríos, esa fiebre del oro, todo el oro que se llevaron de Cuba, toda esta locura por el oro. Cuando tú dabas historia de Cuba, una de las primeras cosas que te decían, ¿qué es lo primero que te decían a ti cuando tú dabas historia de Cuba? Que los aborígenes se extinguieron. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron, los pusieron a buscar oro y el que no quería buscar oro lo mataban, ¿no verdad? Exacto. Quizás por diversas otras razones, pero a mí se me queda mucho esta. Al menos se me decía mi profesor de historia. Sí. ¿Tú crees que esto tiene que ver con que a nosotros se nos ha quedado esa locura con el oro? De tener mucho oro. Te pregunta seria. ¿O no? ¿Por qué tú crees que al cubano le gusta tanto el oro? Al cubano, yo creo, desde mi punto de vista, que le gusta el oro porque el cubano es muy ostentoso. O sea, oro, desde siempre que se menciona oro, se menciona riqueza, poder. El que tiene oro tiene el mando, es el rey, es el mejor. Y nosotros los cubanos siempre hemos tenido eso de que queremos lucir, queremos vernos bien, ostentar, y siempre ha sido así. Fíjate que desde siempre, desde que existe la humanidad, el oro siempre lo han tenido reyes y príncipes, más nadie. Y nosotros los cubanos siempre tenemos esa sed de oro, porque somos así, porque el oro, toda persona que quiera poder y que tenga poder, quiere oro. Tú sabes que el otro día una mexicana me decía, ¿por qué ustedes los cubanos son tan lindos? ¿De verdad? Una señora que conocí me dijo, ¿por qué ustedes los cubanos son tan lindos? Y yo le digo, ¿pero cómo así? Me dijo, no, pero no te estoy hablando de ti. Porque parece que yo hice. y me dijo, no, estoy hablando de ti, estoy hablando en general. Las mujeres, los hombres, todos ustedes son muy lindos, todos los cubanos. Y yo le dije, el por qué no lo sé, pero por qué lucimos, sí sé que es porque las mujeres se operan mucho, los hombres por lo general, muchos tratan de cuidarse, somos bastante metrosexuales, le estaba explicando. No, yo creo que no entendí mucho la palabra, pero es a ver, podcast. Manda un saludo. Y ojo con meterte con la gente en México que nos va en cantidad. No, joder, loco, chingue tu madre, cabrón. Un besito a la gente en México que nos ve cantidad. ¿Se nos queda algo de oro, brother? No. ¿Alguna historia que nos quieras hacer algo del oro? Sí, claro que lo estafaron aquí con un... No. ¿Cómo es? Oh. Hazme esa historia. Tú sabes ese es el colmo de un minero. ¿Cómo te van a estafar como yo así sé de con oro, bro? Increíble, compadre. Pero bueno, al final en eso lo que sí creo que salí ganando fue que compré los audífonos estos para iPhone, ¿cómo se llama? Los AirPods. Los AirPods, eso lo compré. Y me salieron todo, incluido unas joyas falsas que me vendieron en $300. Pero, bro, no sé cómo me mareé ahí tan fácil. Que creo que el mareo tuvo en que yo cogí un anillo en mi mano y me dieron otro. Porque yo estoy seguro que el que yo cogí, no parecía oro, men. Y lo cogí, plena gasolinera. Eso no. Ando el cuento bien. Tú no. Empieza el cuento de cero. Empieza el cuento de cero. Yo estoy en la gasolinera, echándole gasolina a mi carro, y llega una mujer. A tu carro. A tu lata. No, a mi lata. Y me ve que yo ando, por ejemplo, con mi cadenita y mi guillito. Y ella andaba con oro también, que era oro. Y se acerca y me dice que le dé dinero por una gasolina, que me quiere vender un anillo y una cadena. Y los hay para eso. Que le dé $1,000 por todo. Y le dije, no, que yo no tenía... $1,000. Ajá, no tenía $1,000 arriba, no tenía $1,000. Y ella me dice que entonces me va a dejar los iPads y el anillo, los iPads y el anillo, un anillón en $300. Y yo le dije, la hice, si este anillo está mulo, viejo. Y le digo que sí, le doy sus $300 y ella va para el carro porque a toda esta... Ya ella me lo enseña y vira para atrás. Andaban con un niño chiquito y todo. ¿Sabes por qué no? ¿Por qué caí más en la estafa? Porque esta gente no pueden ser estafadores porque andan con un niño chiquito. ¿Cómo van a andar con un niño chiquito estafando por ahí? ¿Tú crees que la bandera de la antiestafa es un niño chiquito, no? Sí. Fui y cuando viró me dio, yo muy contento con mi anillo para allá. Y me lo llevo por una joyería para certificar que a todo esto... Ya yo dudé después que lo tenía en la mano, que ellos se fueron. Dije, compadre, pero este anillo no fue el que yo vi.
Pero bueno, parece oro. Voy a certificar mi anillo oro y cuando lo saco como de aquí allá abajo a tu casa, que lo voy a sacar para enseñárselo a los joyeros, desde aquí allá me dijo, no es oro. Dije, la hice. Ay, coño. El joyero a 3 metros te dijo. Como 3 metros me dijo, no es oro, para que ni llegue. Dije, Dios, pero este tipo que sabe, si yo no le voy a decir nada. Yo le digo, ni habla, Lidia. Ay, man. Bro, qué clase de pena me dio, ño, sentirme así estafado a mí, bro. Pero tú siendo un empresario del oro, un Sí, trabajador del oro, como trabajador, ese es el colmo, brother. El colmo, bro. El colmo. Pero ya te digo que me lo cambió en un momento que yo no me di cuenta cuando me lo cambió. Y a toda esta, tú sabes que cuando tú estás haciendo un negocio ilegal así, tú siempre andas asustado y escondido. Tú rápido lo que cojas, coge y guárdalo en el bolsillo y vámonos. Claro. Y Antes de irnos del tema del oro, y si te surge otro cuento nos dice, dejamos una cosa en el aire, que es que cómo tú pasas de ser un simple empleado, de abrir hueco, es pregunta seria, de abrir hueco de 15 metros, de 35 metros, y sacar tierra para una gente que era el capataz, a ser un empresario del oro, y cómo te escacha o te fue bien. oh, Yo también iba ahí. eso es, brother, todo depende de cuestión de suerte. En el oro todo es cuestión de suerte. Más que, esto sí es cuestión de suerte más que todo en la vida, por ejemplo. Porque hay personas, tú te puedes preparar para la vida y estudiar y al final logras hacer algo, no por suerte, sino porque tú te preparaste y estudiaste. Pero tú puedes ser una persona que nunca cogió un libro, que no sabes nada de nada, llegar a una mina de oro, abrir un hoyo y encontrarte con la verdad. Y así lo que puede pasar, pasas de una cosa u otra cosa en que tu hoyo de momento no tenga nada y de momento ahí la verdad te sonrió y encontraste ahí una beta buena, por ejemplo. Una beta buena que te dé, no sé, que te dé 20 gramos por lata es perfecto. De ahí pasas tú a hacer todo. De ahí tú escoges la gente que quieres que trabaje en tu hoyo. Le dices a la gente que está trabajando en tu hoyo que toda la tierra que hay ahí es tuya, tú la vas a procesar y de ahí le vas a dar a ellos X%. O el hoyo te sonrió. Como mejor se salen esos negocios es, como te estaba diciendo. Tú llegas a un hoyo, haces tu hoyo tiene buena cantidad de oro, llega alguien empecinado en comprarte el hoyo, usted lo vende. Como vi que sucedió, personas que tenían un hoyo, que tenía un poquito, no tenía tanto, llegaron gente. Brother, yo vi hoyos, vender hoyos, $1,000,000 cubanos. Cojones, Johnny. $1,000,000 cubanos por un hoyo de tierra. Bien, ni saque mucha cuenta, $90 y pico mil. $1,000,000. No. $9,000. $9,000 y pico, ¿no? $10,000. No, 10,000 y pico dólares. 10,000 Como y pico $12,000 a 120. Sí, $12,000. Por un hoyo de tierra. Llegar y ya, tú sabes, y mucha gente rechazarlo. Y por ejemplo, $1,000,000. Hay una historia que le estaba haciendo ahorita al brother de un hombre que vendió un hoyo en $500,000 y lo vendió. Había otro que llegó otro tipo dándole una salvaja así, $800,000, algo de eso, y no lo quiso vender porque el hoyo, si tú te quedas con él y el hoyo está bueno, sí te va a dar más que ese dinero, pero cómodo, te da más. Pero te da si más no, que 6,000, que $12,000. Sí, te da más. Más de $12,000. Mucho más te da, mucho más. Pero es que es un dinero que tú todavía tienes que empezar a procesarlo y a pasar trabajo. Mientras tanto, si tú lo vendes, tienes $8,000 aquí en la mano. Volvemos al melón. Llegó un tipo, le daba $8,000 por ese hoyo. $8,000. Que diga $800,000 por ese hoyo. El hombre no quiso vender el hoyo. A los 2 días llegó la policía y le pasó bulto a todo. Wow. Perdió $10,000. Ya, así, de un día para otro. La luz adelante de la calumbra, man. Y entonces, tienes que... Eso sí es cuestión de que la suerte sí te sonrió y tú le diste la espalda. Pero en tu caso, que mi pregunta era, ¿cómo tú pasaste de ser obrero? ¿Cómo se te ocurre ser empresario? ¿Y qué pasó al final? Brother, porque yo llegué a tener un ahorrito como de $30,000 más o menos, $36,000. O sea, aparte de darte tu buena vida, de comer y no sé qué, tú ahorrabas como también. $36,000 y me dediqué a compré unas latas. Yo ya quería ser empresario. Compré unas latas de tierra.
La cogí, las compré como a 3,000 pesos y pico, 4,000 pesos, pero las latas se veían bien y las llevé a procesar. Invertí todo mi dinero ahí. Cuando llegué a procesar las latas, ¿cuánto tú crees que fue lo que me gané? Tira un cálculo pagando porque tuve que pagar para lavar las latas, tuve que pagar para todo ese proceso. Tuve que pagar el mercurio. Inversión total, ¿cuánto fue? 36,000 pesos. Todo el dinero. 36,000 dólares. Ganancia total, 10,000 pesos. Así que perdí los otros 26,000 pesos, se fueron por el caño. Ese mismo día cogí los 10,000 pesos y fui y me lo tomé todito en ron. Ya, para quedarme sin nada. Ay, Dios mío, santo, man. Serio, Johnny. No, o sea, yo sé que... Pero de verdad ese día fue tanto la frustración que de verdad... Todo el dinero. Hasta que no me quedó un peso en el bolsillo, ya no viré más. Todo lo gasté. Y esto me sirve como enlace, brother, para entonces conectar las historias. Cuentan un poco a la gente. Esto ni me lo cuenta a mí porque me lo sé ya. Primeramente, quién tú eres. Desde niño, qué tú hacías. De dónde tú vienes. De forma resumida, un poquito aquí, no se vayan todavía. De forma resumida, quién tú eres, cómo tú llegas al equipo nacional. De forma bien resumida, pero explica a la gente quién tú eres. Porque la gente se ha llevado hasta ahora una idea de que tú eres un borrachín, un delincuente. Sí, un buscador de oro. No, brother, yo soy de Santa Cruz del Sur. Exactamente de Cándido González. Un lugar que se llama Sitio al Medio. Eso está de Cándido González como de aquí a Cándido González. Vamos a empezar o no. Tú eres de Santiago. No, mi papá. Mi papá. Yo no, mi papá. No. Aclara bien a los espectadores. Yo no, mi papá. Yo no tengo nada que ver con mi papá. Nada. Mi papá es de Santiago. Mi papá es de Santiago, mi mamá es de Manzanillo, pero mi mamá vino muy chiquita para Camagüey. Y entonces yo nací en Cándido. Y de ahí me mudo con mi papá. En Cándido, en una flecha de Cándido que ya era flecha. Que se llama Sitio del Medio. ¿Cuánta gente vivían ahí? Eran como estas casas que hacían de prefabricado para como un pueblo cañero. Sí. Que había un acopio cerca. ¿Qué vivían? ¿500 gente? Sí, más o menos. Ajá, porque habían bastante casitas. Habían como 500 personas. De ahí ya a los 6 años me voy de allá porque no vivía en el mismo pueblo. Vivía un poco distante. Se me hacía un poco complicada la escuela. Cuando tenía 6 años para primer grado caminaba 2 kilómetros todos los días para llegar a la escuela. Entonces ya con todo ese problema, mi papá estaba divorciado de mi mamá. Nos mudamos para Las Aguas. Me voy con mi papá, yo con mi papá solo para Las Aguas. Ya ahí fuiste creciendo. Ya pasaste de 500 habitantes a 3,000. A 3,000. Pero igual, otro pueblo. Para otro pueblo, ajá, para otro pueblo. Y ahí me crié con mi papá a los 12 años. Empecé a entrenar lucha. Primero entrené karate. Con un profesor, Orencio. Muy buen profesor, buen amigo mío. Entrené karate. Pésimo que era en el karate. Bueno, imagínate, mira mi tamaño con karate. Fui a una competencia una vez de karate a Santa Cruz. Y en plena competencia me han dado una clase patada en la cabeza que me mataron. No me desmayaron ni nada, pero llegué a la casa y ay, chico. Le dije a mi papá, ¿qué gané? ¿Qué hiciste? ¿Gané? ¿Cómo que ganaste? Gané, viejo. Tú no sabes, gané. Mi papá, con mala suerte, cuando tú echas mentiras te pasan las cosas. Al otro día, ¿a quién tú crees que se topó? A Orencio. Le digo, Concho, al profesor, el muchacho peleó bien, es guapo, pero Concho, muy chiquito, no da. Pero ¿cómo que no da si me dijo que ganó? Ay, esa fue la primera paliza mula de mi vida. Venga. Una paliza me dio mi papá por mentiroso. Ya de ahí me cambié de karate y empecé en la lucha. En la lucha sí era más o menos, porque tenía la estatura más o menos adecuada y me voy para la IDE cuando tenía 12 años. Ese primer año en la IDE no hice equipo porque pocos alumnos que entran a la IDE el primer año que entran hacen equipo porque hay otro talento antes que tú. Ya el segundo año sí empiezas a ganar, empiezas a ir a más competencias. Y el primer año no fui a ningún lado. El segundo año fui a un campeonato nacional, cogí plata. Esto es escolar todavía, ¿no? Escolar todavía. Ese mismo año, al año siguiente, ya soy escolar último año. Lo primero que pasó con el muchacho que perdí en el campeonato nacional anterior discutiendo oro, fuimos a una Copa Holguín
Y allá una buena copa se hacía en Cayomambí, en Frampaí. Eso queda cerca de Moa. Hicimos una clase de competencia increíble. Los alumnos se alojan en las casas del pueblo. No hay como un lugar, una escuela donde tú te quedes. Por ejemplo, tú como habitante dices, yo quiero 2 de Camagüey. El otro dice, yo quiero 2 de la tuna. Bien bonito, sí, claro. ¿Serio? Coño, bro, de verdad que los cubanos... Sí. Yo siempre lo digo, bro, los cubanos somos buenos cantidad, bro. Sí, Los claro. cubanos somos buenos cantidad. En casa de la familia. Siempre hay malos, pero también hay mexicanos malos, hay americanos Todo, malos, todos claro. malos, pero cubanos somos buenos, bro. Sí, entonces la familia de ese pueblo, un pueblo muy central de Azúcar, donde hay un central muy pequeño, y ahí cada persona se queda con 1, 2 o 3 alumnos de cada provincia Ah, bro, Eso eso. está en duro, una man. casa. Entonces las provincias llevan comida y a esas personas, más o menos nunca es lo que tú te comes, pero le dan arroz, un poquito de azúcar, esas cosas. No sé si esa copa se seguirá haciendo porque hace mucho tiempo, pero así. En esa fue la primera competencia que salí de Camagüey porque el campeonato anterior nacional había sido en Camagüey. Fui ahí y con el mismo discutiendo oro, con el mismo muchacho que me ganó el año anterior. ¿Qué crees que pasó en la competencia? Me desmayó. Fácil. Me cogió un agarre por el cuello que se llama cabeza y brazo y me desmayé. Yo girando, le estaba ganando superioridad técnica, faltaban 2 puntos para superioridad técnica y me desmayé. Me levanté creyendo que era un monstruo y el profesor me dice, entra un tackle. Y entré un tackle y le dije, dale que voy a seguir. Y me dijo, ¿qué seguir si tú llevas como 3 minutos ahí tirado? Dale que nos vamos. Ya no puedes competir más. Llevaba como 3 minutos desmayado. Como 3 minutos desmayado y yo pensé que no había pasado nada, que el árbitro había pitado y vámonos a pararnos. Como 3 minutos desmayado. Pero ese año fui y cogí plata otra vez en el campeonato nacional. Ya el año siguiente le gané a ese muchacho discutiendo medalla de oro. Y en ese mismo año en una copa... O sea, ¿fuiste oro en qué? ¿En el campeonato nacional escolar? En el campeonato nacional escolar, pero que en ese año no fue como un campeonato nacional escolar, fue como un concentrado general que se hizo. Y entonces ahí le gané a ese muchacho. Okay. De ahí viene una competencia que se llama Antillana en la E de Mártires de Barbados, Antillana de Acero, en La Habana, que ahí cojo oro, quedó mejor combate. Y ya de ahí paso para el escolar, o sea, para el 15-16, que fue donde me topé a Fran Chamizo. Por si alguien no sabe. Entro en mi enredo. Por si alguien no sabe mucho de lucha, Fran Chamizo, a la postre, campeón olímpico por Italia, cubano. Italia. Compite por Italia, campeón olímpico, campeón mundial. Campeón mundial, subcampeón olímpico, campeón europeo como 3 veces. Sí, una bestia. De lo máximo que ha tenido Cuba Cuba en la lucha libre. Pero aquí, Jorge, para ir resumiendo un poco esta parte de la lucha. ¿Cuántas veces tú fuiste campeón nacional? Ahí fue campeón nacional, como por ejemplo estos campeonatos escolares que se hacen, no fui nunca. Siempre yo fui a 1, 2, 3, 4, 5 campeonatos nacionales. Siempre en esos 5 campeonatos nacionales, increíblemente cogí oro, cogí medalla en todos, pero nunca cogí oro. Ok. O sea, perdí 2 veces, perdí con Chamizo, las 2 veces esta que perdí con este muchacho, con el que fue en la categoría escolar, y una vez perdí con un habanero que se llamaba Alfredo Cisneros. Ok. Se llama Alfredo Cisneros. Sí. Alfredo, ¿cómo llegas al equipo nacional entonces? Llego al equipo nacional porque llega un año que le gano a un atleta del equipo nacional. Ok. Discutiendo bronce en el campeonato nacional, le gano a ese atleta y me suben para el equipo nacional. Me paso Pero no como primera figura, ¿verdad? No como primera figura porque en ese año ya Chamizo no estaba. Sí, la primera figura y yo nos ganábamos porque en ese año estaba como primera figura Eliezer y otro muchacho más que yo le ganaba a los dos. No, ellos me ganaban y yo le ganaba. Pero desde que entré nunca fui como primera figura. ¿Qué tiempo tuviste en el equipo nacional? Estuve en el equipo nacional 2 años. 2 años, estuve en el equipo nacional 2 años. Horrible esos 2 años, ¿sabes? Pasé 2 años en el equipo nacional fatal porque no tenía la disciplina que tenía que tener un atleta de equipo nacional. También no estaba adaptado a esos sistemas, ¿sabes? Pasa como el guajiro que llega a La Habana y llegas con ansia de comerte La Habana y lo único que pasa con La Habana es que La Habana te come a ti. Tú llegas, no sabes nada de nada, llegas a un lugar donde
Te dan un módulo, tú vendes módulo, tu módulo entero que te dan en $300, tú nunca has tenido $300, tú no sabes lo que es una discoteca, tú no haces nada. Yo desde la EIDE tenía talento, pero no fui muy de los que entrenan, ¿sabes? Y en el deporte hay algo que sí es serio. Si no entrenas, los entrenamientos te pasan factura rápido. El que no entrena no gana. Y yo llegué al equipo nacional y prácticamente me pasé 2 años en el equipo nacional sin hacer nada. Ahora me doy cuenta de eso porque haciendo un balance de la vida después de todo esto, siempre me quedó la duda de si hubiera entrenado, qué hubiese pasado. Porque sin entrenar, no hubo una sola competencia que yo fui que no haya cogido medalla. Siempre fui. Entrenar, de no entrenar en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, yo entrenaba cuando faltaba un mes para la competencia. Y dentro de ese mes para la competencia bajaba 7 kilogramos. Llegaba a la competencia y le ganaba a todo el mundo. Sin entrenar, no entrenaba nunca. Y así, de ahí ya empecé a estudiar. Me hice técnico medio en cultura física. De ahí estudié hasta la licenciatura. Ya me fui de La Habana y la licenciatura se quedó en 4º año. No acabé la licenciatura. De ahí me fui y me anoté acá en Santa Cruz, en los cursos estos que daban para hacer licenciatura por las noches. Dirigido por la noche. Dirigido por la noche. Y fue a donde Dirigido. empecé hasta que ya me gradué ahí. Johnny, no te cortamos, pero yo sé que te hace ilusión contar tu gran pelea con Fran Chamizo. Siempre, Fran Chamizo siempre le gané. Sabes que siempre me sentí yo, en mi plano personal, con mucho más calidad que Fran Chamizo. Yo para mí siempre tuve mucho más calidad que Fran Chamizo. Siempre le gané en mis combates con él, por ejemplo, en los combates globales siempre le gané. Lo que pasaba con eso es que la lucha, por eso ha tenido tantos cambios y ha sufrido tantas cosas, porque en ese momento la forma de puntuación de la lucha no servía. No servía para nada porque era, por ejemplo, 3 tiempos de 2 minutos a tú ganar 2 tiempos. Sí, claro. No me acuerdo. Por ejemplo, y entonces yo siempre... Chamizo era alguien que tenía mucha resistencia. Yo me faltaba resistencia. Ya te digo, no entrenaba mucho. Entonces, en el primer tiempo, siempre yo le ganaba a Chamizo ante los 2 minutos. O sea, 6-0 le ganaba. En el segundo tiempo... Pero no era acumulativo. No era acumulativo, era por tiempo. Siempre le ganaba 6-0. Como por round. Ajá, era por round. En el segundo tiempo, los combates que me ganó fue así. 2 combates me ganó. En el segundo tiempo, llegó y en un campeonato nacional me ganó 2-1 en el segundo tiempo. Y en el tercer tiempo me ganó 3-2. Tiempo que me ganó faltando 7 segundos. Porque estaba ganando 2-0 y faltando 7 segundos me tiró un movimiento de 3 puntos. Ese mismo año es el año que él se va para los Juegos Panamericanos de Guadalajara, si mal no recuerdo, en México, y se pasa de peso. Cuando se pasa de peso en los Juegos Panamericanos... Más el peso. No hace el peso. Llega a Cuba y lo sancionan por 2 años. Entonces la mamá de él vivía en Italia. La mamá se lo lleva para Italia y comienza su carrera allá. Chamizo, como al año de estar en Italia, siendo juvenil, tenía Chamizo 18 años. 18 años más o menos. Lleva ya un tiempo en Italia, se hace ciudadano italiano, compite por Italia y va a un campeonato mundial. Eso pasa 2 años después de haberme ganado a mí 2-1, 3-2 en el último tiempo. Va a un campeonato mundial de mayores de lucha libre que es muy difícil y coge bronce. Wow. Aclarar, porque ahorita dijiste, hay que darte la razón. Ahorita dijiste que ese sistema de puntuación no servía y fíjate si no servía que lo cambiaron. No, lo cambiaron. Al final lo hicieron acumulativo. Tuvieron que cambiar acumulativo porque es que no servía. No servía porque no era justo. No era justo que, por ejemplo, en nada se ha visto que tú tengas más puntos que yo y gane yo. Sí, déjate la idea que el fútbol tuviera 3 tiempos. En el primer tiempo yo te meto un gol. Es que ya te meto 10 goles. En el segundo tiempo tú me metes un gol. Y en el tercer tiempo me metes otro gol y ganas tú. Con 2 goles y yo con 10. Y yo con 10, eso no es no es justo. Eso no es justo. No es justo. Y Chamizo a la postre termina siendo campeón olímpico, ¿verdad? No, plata olímpico. No. Sí. Chamizo campeón olímpico, ¿no? No. Campeón olímpico no. Creo que es bronce, plata mundial,
campeón mundial y bronce olímpico. Si mal no recuerdo. Bueno, pero anyway, ¿tú crees que si tú hubiese tenido más disciplina, tú sí hubiese estado... Yo no creo que más disciplina. Sí, creo que más disciplina, pero también creo que más lo que me faltó fue, con el conocimiento que tenía, haberme ido en ese mismo momento que se fue. En ese mismo momento que se fue Chamizo de Cuba, yo me hubiera, para Italia, yo me hubiera ido para Mongolia, y yo te puedo apostar que ahora mismo o no fuéramos lo mismo, pero algo hubiese hecho con la lucha. Lo que pasó fue que en Cuba me desmotivó mucho todo, porque ya tú empiezas a coger conciencia y te das cuenta de que hagas lo que hagas, no vas a hacer lo que tú quieres ser. Yo creo que te faltó también un poco de guía, brother. Esto lo hemos hablado otras veces. Sí. Te faltó un poco de guía en el sentido de decirte, en Cuba no vas a lograr nada, pero la única forma que tienes, que era el plan que tenía yo y el plan que tenía mi hermano, la única forma que tenemos de salir de Cuba es siendo estomatólogo, yendo en una misión y en esa misión quedarnos. ¿Sí me entiendes por dónde voy? Sí. El único plan que tú tenías en ese momento, que yo sé que es fácil decirlo ahora, pero si hubieses tenido una guía, una gente que tuviera una visión mucho más larga que tú, el único plan que tú tenías en ese momento era ser el equipo nacional como primera figura, irte a unos centroamericanos, a unos panamericanos o cualquier cosa fuera de Cuba, un juego del alba, lo que fuera, y quedarte fuera de Cuba. Sí. Porque de qué otra forma te ibas a ir de Cuba si no eras primera figura. No había otra forma. Fran Sí. Chamizo, 2 veces campeón mundial, bronce olímpico y Sí, en como varias 5 copas veces también campeón campeón. Pero no ha sido algo campeón así. olímpico. Pero no ha sido campeón. No ha sido campeón. Bronce olímpico. olímpico. Si tienes ganas, si no vamos cerrando el podcast, ¿tienes ganas de hablar de dónde tú vienes, del trabajo que has pasado en eso? No. Eso no, porque todo el mundo hemos pasado trabajo. Pero en Cuba ¿sabes? todo el mundo ha sí, pasado todo el mundo ha pasado trabajo. trabajo. No, tú eres de un monte igual que nosotros, Sí. pasaste muchísimo trabajo. Pero si te viene a la mente, si no te viene a la mente, no. ¿Quieres hacer algún cuento más? Algún cuento muy famoso nosotros siempre hablamos aquí siempre de los guajiros. No somos fanáticos, como no somos guajiros, nos gusta hablar de los guajiros. ¿Hay algún cuento así que tú quieres hacer de algún guajiro para no cerrar el podcast tan abajo? ¿Algún cuento así muy de eso que tú digas, man, te voy a hacer un cuento una vez de un guajiro allá que pasó? ¿Hay alguno? ¿Tú sabes cuál es uno que me gusta a mí? Y esto reseña, y esto da un poco hace un poco reseña a lo que hemos hablado de pasar trabajo. Y de lo que es la situación en Cuba, de lo que es luchar y lo que es pasar trabajo. Mi hermano siempre me ha hecho un cuento tuyo, del muchacho este que tú te encuentras. ¿Sí sabes de qué cuento te estoy hablando? Este muchacho que Un tú te amigo tuyo que tú te encuentras y tú lo ves al cabo de los años. Y Sí, que parecía concho, más viejo. mi amigo Rudy, un buen muchacho. Estudió conmigo en Sitio al Medio, es de Sitio al Medio. Como yo, pasan los años. En Cuba es increíble, compadre. Y la gente tiene idea porque lo que se le ocurre a ese muchacho no es increíble. Le digo, ven acá, pasan los años, yo me voy para la EIDE, de ahí voy para la ESPA, lo veo ya grande, con temas de conversación. Concho, Rudy, ¿cómo anda la cosa? ¿Todo bien? ¿Cómo tú estás, compadre? Mi hermano, hace tiempo, como tú te has cambiado. A toda esta, ¿cómo tú crees que estaba Rudy? Todo barbú, todo pelú, hecho polvo andaba hecho Rudy, tierra. Yo no andaba muy legalón, pero a la orilla de Rudy. Yo no estaba muy legal, loco. Yo no andaba muy legal, pero a la orilla de Rudy, yo estaba aquí y él seguía en Cuba. Para más o menos una idea. Y veo a Rudy y le digo, compadre, mi hermano, qué gusto verte. ¿Cómo tú andas? ¿Dónde tú estás viviendo? Y me miró Rudy así con una cara y se rió y me dijo, ay, chico, Honey, tú estás loco. De vivir, yo no estoy viviendo en ningún lado. Yo estoy agonizando en los Raúles. Los Raúles es un monte de Cándido que aquello está. Imagínate, Rudy estaba casado con una mujer que tenía como 4 muchachos y ninguno era de él. Yo no quiero ni hablar en esta parte. ¿Por qué? Yo veo que ustedes estaban metidos en un jardín de vica. No, pero la salvamos. La zapó Johnny Caballero. Síganse suscribiendo hasta aquí. Yo sé que ya están llegando un poco más gente, así que chequea si estás suscrito. Aunque si ya está aquí, llegaste hasta aquí es porque estás suscrito. Nos vemos el próximo lunes. Esto es Mano y Pie Podcast. El 24 va a estar de...